Al escuchar esto, el primer anciano se quedó en silencio por un momento. Si se tratara de otro discípulo, ciertamente le pediría que no practicara esta ley del mérito. Sin embargo, Li Ye todavía tenía otra opción. Físico mortal, rueda de vida mortal, palacio del destino mortal. Con esta constitución, sin importar qué ley de mérito se eligiera, el resultado final no sería diferente. Finalmente, el primer anciano dijo: esta pasta Kenfezik, la secta ha terminado de prepararla. Sin embargo, es necesario estar preparado mentalmente. Las partes medicinales de esta pasta física, fuera de la médula de la bestia principal, eran medicinas espirituales de alrededor de 100.000 años, y las mejores tienen 110.000 o 120.000 años. A la médula de la bestia líder solo le faltaba un poco ya que está ligeramente desviada de 100.000 años. Por lo tanto, cuando usas esta pasta corporal, debes estar mentalmente preparado. En realidad, con respecto a esta materia de pasta física, el primer anciano había hecho todo lo posible y había gastado todos los ahorros que había ganado con tanto esfuerzo. Solo para que Li Ye pudiera casarse con Li Xuanjian, se podría decir que estaba dispuesto a renunciar a todo. En este asunto, los ancianos pueden estar tranquilos. Li Ye sonrió una vez. En realidad, Li Ye ya estaba preparado. Hoy, la antigua secta del incienso de purificación había declinado. Poder reunir los materiales medicinales para una pasta Kenfezik, esto ya era muy difícil. El primer anciano hizo una pausa por un momento y luego continuó. Hay otra cosa que es considerablemente difícil de abordar, este es el asunto de la alquimia. En nuestra antigua secta del incienso de purificación, con respecto a las habilidades de alquimia, hay dos personas en la cima, el Elder Cao y el Elder San, respectivamente. Aquí, el primer anciano miró a Li Ye y dijo: con respecto a la habilidad de creación de alquimia, el Elder Cao es mejor que el Elder San por una parte. Para que el Elder San refine la pasta física, 6 veces no sería un problema, 7 refinamientos, me temo que eso está fuera de su alcance. El anciano Cao refina 7 veces, esto no es un problema. 1. El Elder Cao no está necesariamente dispuesto a refinar la pasta física por mí. Li Ye sonrió, su mente estaba segura. El primer anciano no estaba dispuesto a hablar más sobre este asunto, por lo que solo dijo: con respecto al asunto de la pasta física, el Elder San está muy dispuesto a refinarla para usted, sin embargo, lo único es que no está muy seguro de la fuerza medicinal. Esta pasta física es importante, el primer anciano no necesita preocuparse por eso. ¿Qué tal esto? El primer anciano puede preparar los materiales medicinales, esta pasta física importa, yo me encargaré de ello. Li Ye ya sabía que Cao Xiong no estaría dispuesto a refinar la pasta corporal para él, este era un asunto que estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, tampoco necesitaría rogarle a Cao Xiong. Esto debería estar bien. Después de que el primer anciano vio la total confianza de Li Ye, solo pudo afirmar asintiendo con la cabeza. Un momento después, dijo: dejaré que un discípulo guarde los materiales medicinales por ti. Cuando quieras refinarlos, solo di una palabra, enviaré un discípulo para que les traiga los materiales. Li Ye agradeció al anciano y luego se fue a Lonely Peak. Li Ye aún no había regresado a Lonely Peak cuando vio que la expresión de Nan Wairen no era buena. Nan Wairen rápidamente se acercó a él y él le dijo con urgencia: hermano mayor, esto no es bueno. No es bueno. Siguiendo a Nan Wairen estaban las personas del pico purificador de Jade, como su PI, sus expresiones no se veían bien. Li Ye miró a Nan Wairen y preguntó: ¿se cayó el cielo? Nan Wairen respondió apresuradamente: hermano mayor, el cielo no se cayó, sin embargo, otros están destruyendo tu patio. ¿Destruyendo mi patio? Habiendo escuchado esto, los ojos de Li Ye no pudieron evitar entrecerrar los ojos y luego sonrió radiantemente. ¿Quién tiene el repentino interés en venir a destruir mi patio de esta manera? Ver los ojos entrecerrados de Li Ye hizo que Nan Wairen e incluso los corazones de la multitud de su PI entraran en pánico. Esta conducta sonriente de Li Ye, en sus ojos, en comparación con el rostro de un demonio, hizo que sus corazones se enfriaran aún más. Lo fue el hermano mayor Len Sisi. Su PI le susurró en voz baja a Li Ye: primer hermano, escuché que el hermano mayor Len estaba cortejando a la diosa Li. Un discípulo se atrevió y dijo: a pesar de que los discípulos del pico purificador de Jade eran todos de la montaña purificadora de Jade, actualmente, los 300 discípulos estaban del lado de Li Ye, estaban en la misma facción. También había oído que el hermano mayor Len le había dado tesoros a la diosa Li. El primer hermano, el hermano mayor, Len, es un genio de nuestra antigua secta del incienso de purificación. Él es un poderoso rival amoroso tuyo. Dijo un discípulo, no sin preocupaciones.
En este momento, a pesar de que todos estos discípulos decían cosas diferentes, todos tenían los mismos sentimientos de ira contra un enemigo común de Lille. Sin embargo, no estaban exentos de preocupaciones para Lille, porque al final, Lin Sisi era el genio de la antigua secta del incienso de purificación, un discípulo directo del Elder Cao. Se podría decir que en cuanto a la apariencia, Lin Sisi la tenía, en cuanto a talentos, también los tenía, en cuanto a respaldo, no le faltaba, en cuanto a su origen, él tiene el origen. Personalmente, querían que Lille se casara con Li Xuanyan. Después de todo, Li Xuanyan y Lille habían estado juntos en los últimos días y estarían felices de que eso sucediera. Sin embargo, con un poderoso rival amoroso como Lin Sisi, los discípulos, como Su Pei, no estaban exentos de preocupaciones por Lille. ¿Un poderoso rival amoroso? Habiendo escuchado esta frase, Lille la encontró realmente ridícula, y la comisura de sus labios no pudo evitar doblarse. Su expresión sonriente se onduló incontrolablemente. Nan Wairen le recordó. Primer hermano, esta cosa, Lin Sisi había recibido un permiso tácito de Kaoxion, tal vez incluso un fuerte apoyo de su parte. Es más fácil esconderse de una lanza brillante que protegerse de una flecha oculta. El primer hermano también podría tener cuidado, por si acaso. ¿Nan Wairen también conocía la situación de Lille, un poderoso rival amoroso? Nan Wairen, por supuesto, no consideraría que Lin Sisi fuera calificado como un rival amoroso de Lille. ¿Cuánto valía Lin Sisi? Incluso en la Nine Saint-Emmanuel, Lille todavía estaba rugiendo, y mucho menos Lin Sisi. ¿Por qué Li Xuanyan vino a la antigua secta del incienso de purificación? Simplemente fue por Lille. No importa cuán excelente fuera Lin Sisi, no sería comparable a Lille. ¿Estos dos esencialmente no estaban al mismo nivel? ¿Qué calificaciones tenía Lin Sisi para convertirse en un rival enamorado de Lille? Ven, iremos a ver cómo mi rival amoroso más fuerte está destruyendo mi patio. Lille dijo tranquilamente estas palabras como si el patio que estaba siendo destruido no fuera suyo. Cuando Lille, junto con Nan Wairen, subieron a la cima de Lonely Peak, se produjeron muchos ruidos retumbantes. Boom boom. En este momento, Lin Sisi estaba ordenando a algunos discípulos que destruyeran el patio de Lille. 7 u 8 partes fueron destruidas. Sin embargo, de pie frente a su pabellón adyacente al patio, Li Xuanyan solo observaba fríamente, sin decir una palabra. Lille, regresaste en el momento perfecto. Al ver a Lille junto con el grupo de Nan Wairen regresar, Lin Sisi levantó arrogantemente la barbilla y dijo: a partir de hoy, te mudarás a Small Spring Peak para vivir. Lin Sisi usó un tono autoritario hacia Lille, era como si creyera que Lille definitivamente lo escucharía. ¿Por qué debería mudarme a Small Spring Peak? Lille miró el patio destruido, todavía sonriendo de todo corazón, era como si no hubiera ni una pizca de ira dentro de él. Lin Sisi se impacientó un poco y dijo fríamente: si te digo que te vayas, entonces vete, ¿por qué se habla tanto? A partir de hoy, viviré en Lonely Peak. El pequeño patio aquí estaba en el camino, así que, después de que sea destruido, construiré un pabellón espiritual aquí. Aquí, Lin Sisi comenzó a ignorar a Lille, puso la expresión que consideraba la más guapa y encantadora, y le sonrió a Li Xuanyan a lo lejos. Lonely Peak domina la totalidad de la antigua secta del incienso de purificación, y la vista es muy buena. Si la diosa Li elige quedarse en este lugar, se podría considerar que tiene una visión incomparable. Afortunadamente, tengo el honor de estar junto a la diosa Li, discutiendo el Dao, investigando los misterios profundos, esta sería una hermosa historia. 2. Después de la llegada de Li Xuanyan a la antigua secta del incienso de purificación, esta no era la primera vez que Lin Sisi la cortejaba. Sin embargo, cada vez se encontró con una puerta cerrada, básicamente, Li Xuanyan era demasiado vago para cuidar de él. Persiguiendo sin entrada, Lin Sisi decidió decisivamente mudarse a Lonely Peak, quería estar más cerca de Li Xuanyan y aprovechar esta oportunidad para ganarse su favor. Como dicta el proverbio, el pabellón más cercano al agua disfruta primero de la luz de la luna. 3. Lin Sisi reveló públicamente esta actitud particular, y esto causó que los corazones de la multitud de Nan Wairen se molestaran. La diosa Li y el primer hermano estaban comprometidos, este era un asunto del que toda la antigua secta del incienso de purificación estaba al tanto. Actualmente, Lin Sisi, frente a Lille, estaba cortejando a Li Xuanyan, básicamente, esto no era poner a Lille en sus ojos. En cuanto a Li Xuanyan, ella solo miró fijamente a Lin Sisi. Este era el tipo de persona que, después de la muerte, no sabría cómo había muerto. Con solo habilidades como las suyas, aún así se atrevió a acariciar los bigotes del tigre y provocar a Lille. Esto era simplemente estar cansado de vivir. Cuando Lille estaba en la Nan Saint-Emmanuel, incluso su maestro, el emperador demonio Lunri,
estaba restringido en 3 partes. ¿Qué valdría una persona insignificante como Lin Sisi? Lin Sisi, frente a la presencia de Li Ye, vendiendo un comportamiento coqueto, hizo que Li Ye fuera incapaz de contener la risa. El asunto de que Lin Sisi cortejara a Li Xuanyan, él por supuesto lo sabía. Con las mujeres a su alrededor, Li Ye tenía absoluta confianza. Este tipo de asunto insignificante e insignificante no quería molestarse en intervenir. 4. Ahora, Lin Sisi fue a tocarle la cabeza. Li Ye no pudo evitar sonreír y mirar lastimosamente a Lin Sisi y, luego, le dijo a Li Xuanyan emoticono cara triste 5. ¿Te quedaste aquí y viste cómo demolían el pequeño patio? ¿No es esto un asunto interno de tu antigua secta del incienso de purificación? Li Xuanyan dejó escapar una leve sonrisa. Esta expresión sonriente fue capaz de provocar la caída de una nación. La leve sonrisa de Li Xuanyan fue suficiente para hacer que el espíritu y el alma de Lin Sisi se voltearan. Una vez que su mente volvió en sí, su corazón se vio rodeado de celos. Tenía la intención de estar más cerca de Li Xuanyan muchas veces, pero Li Xuanyan, hasta ahora, todavía no le vendía ningún color, y mucho menos una risa. Este asunto de repente le hizo odiar aún más a Li Ye. En este punto, la expresión de Lin Sisi se volvió fría y lo reprendió en voz alta. ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo tontamente aquí? Vete rápidamente. ¿Es Lonely Peak un área en la que puedes hacer tonterías? En el futuro, Lonely Peak será el lugar donde cultivaré el corazón y nutriré el carácter. Si te atreves a entrar corriendo y causar conmoción aquí, usaremos las reglas de la secta para tratar contigo. Con Lin Sisi actuando así, Li Ye todavía no estaba enojado, pero el grupo de Nan Wai Ren estaba indignado, especialmente Nan Wai Ren. Los ancianos asignaron Lonely Peak a Li Ye. Sin embargo, ahora, Lin Sisi estaba aprovechando la cima de Li Ye e incluso destruyó su lugar. Peor aún, incluso utilizó las reglas de la secta para amenazarlo. Esto fue demasiado arrogante. Esto no era poner cara a nadie. 1. Modismo original fuera de su alcance igual a el corazón estaba dispuesto pero la capacidad no. 2. La hermosa historia aquí tiene la connotación de que es un evento legendario que captura la imaginación y se difundirá por todas partes. 3. Este modismo también significa beneficiarse de ser cercano / íntimo con una persona influyente. 4. El comportamiento coqueto también tiene el significado de usar palabras literarias excelentes / encantadoras. Esto es gracioso porque él sí en el nombre de Lin Sisi tiene el significado de excelencia literaria. 5. Tocar su cabeza igual a básicamente ofenderlo, no ponerle cara, no es un modismo, solo una expresión. 6. Espíritu y alma al revés, el significado se sentía lo suficientemente claro así que mantuve este modismo para estar aturdido. No vender ningún color, ignorarlo completamente sin emociones. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 59, Conspiración 1. Capítulo 59, Conspiración 1. Los mayores asignaron Lonely Peak como vivienda para el primer hermano. Nan Wai-den habló en contra de la injusticia hacia Li Ye. Al escuchar las palabras de Nan Wai-den, Lin Sisi le lanzó una mirada fría y dijo fríamente. En este momento, estoy reasignando Lonely Peak. ¿Tienes algo que decir? Aquí, Lin Sisi hizo una pausa por un momento y luego continuó. Nan Wai-ren, en la secta, de alguna manera eres considerado un hombre inteligente. No pases tus días pegado a esta bolsa de pajitas, esto es como destruir tu propio futuro. Si sigues a un pedazo de basura como él, tú, en la antigua secta del incienso de purificación, no lograrás ni medio paso adelante. Estas palabras de Lin Sisi no estaban simplemente para burlarse de Nan Wai-ren, sino que también estaban allí para amenazarlo. Nan Wai-ren fue alguien que entendió que las mangas largas ayudaban a bailar maravillosamente, él era fluido y hábil a la hora de establecer relaciones sociales, entonces, ¿cómo podría no entender el trasfondo? Después de quién, el corazón de Nan Wai-ren ya tenía sus propias ideas. Respecto a las palabras de Lin Sisi, Nan Wai-ren dijo de manera grave y sin dudarlo. El mayor no necesita preocuparse por esto. El primer hermano es el talento sobresaliente de la antigua secta del incienso de purificación. Seré como el trueno celestial, donde él mande, allí golpearé. ¿Dispuesto a caer en desgracia? Nan Wai-ren, frente a él, negó su solicitud, por lo que Lin Sisi frunció el ceño con frialdad. A Li Ye no le importaban estos tratos políticos, solo miró a Lin Sisi y dijo. Por la camaradería de la secta, les daré una oportunidad. Haz un buen trabajo arreglando el pequeño patio, de lo contrario, mañana no podrías levantarte aunque quisieras. Li Ye dijo que esto hizo que los ojos de Lin Sisi ejercieran frialdad, su intención asesina se hizo mayor.
Sonrió fríamente una vez y luego dijo. No conoces la inmensidad del cielo y de la tierra. ¿De verdad crees que eres el primer hermano de la antigua secta del incienso de purificación? Te reto a que me digas esto en la cara. HMPH, solo contigo y este montón de chatarra al frente, aún así te atreves a decir cosas arrogantes. ¿Un grupo de payasos tiene las calificaciones para ser mis enemigos? Las palabras de Lenzizi inmediatamente enojaron los corazones del grupo de Supei. Estas palabras de Lenzizi no solo habían deshonrado a Lille, sino que también los deshonraron a ellos. Frente a un Lenzizi que no conocía los límites correctos, Lille era demasiado vago para prestarle atención. Se dio la vuelta y se fue. ¿Entonces? ¿No estabas diciendo palabras arrogantes antes? ¿Diciendo que no podría levantarme mañana? Actualmente, ¿por qué estás intentando huir ahora? Siendo un cobarde incluso antes de que comience la batalla, pero una bolsa de pajitas como tú todavía se atrevió a saltar frente a mí. Al ver que Lille se daba vuelta, Lenzizi se rió fríamente mientras decía esto. Derribarlo desde la cima, golpéalo hasta que su padre y su madre ya no puedan reconocerlo. Si no quiere reparar mi patio, córtame también su tercera pierna. Básicamente, Lille no quería desperdiciar demasiadas palabras con Lenzizi. Solo fue al frente del pabellón de Li Xuanyan y le ordenó. Ja, 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 ja. La repentina orden de Lille a Li Xuanyan hizo que Lenzizi actuara como si hubiera escuchado la historia más divertida del mundo. Se rió hasta que su cuerpo se arqueó, señaló a Lille con lágrimas en los ojos y dijo. ¿Quién crees que eres? ¿Crees que eres el emperador demonio? ¿O un emperador mortal? Eres solo una bolsa de pajitas, pero todavía te atreves a ser arrogante y mandona con la diosa Li. Diosa Li, este idiota, lo disciplinaré por ti. Sin embargo, antes de que Lenzizi pudiera terminar su oración, Li Xuanyan se puso de pie, lo miró como si estuviera mirando a un idiota y dijo fríamente. Te daré una oportunidad para hacer un movimiento. De repente, la sonrisa de Lenzizi se congeló en el mismo lugar. Su expresión era incluso más exagerada que cuando uno come mierda. Todo su cuerpo estaba congelado y no podía tener otra expresión. Estallido. Durante el momento en que Lenzizi todavía estaba aturdido, Li Xuanyan, con una patada, lo hizo volar fuera de Lonely Peak. Luego, resonó un grito agonizante desde debajo de Lonely Peak. Sin duda, Li Xuanyan utilizó una fuerza adecuada. En ese momento, los discípulos que habían destruido el patio estaban quietos. Li Xuanyan le dio una lección a Lenzizi, en un abrir y cerrar de ojos, ella ya lo había golpeado hasta hacerle gritar. Esta escena destrozó el coraje de los otros discípulos. Incluso el grupo de Supei, los discípulos del clan Zenjie Peak, no pudieron evitar mirarse entre sí. Aunque en los últimos días, Li Xuanyan siempre había estado al lado de Lille, sin embargo, rara vez hablaban entre ellos. Según lo entendido por el grupo, Li Xuanyan se quedó porque las dos sectas tenían un pacto matrimonial, por lo que tuvo que quedarse con el primer hermano. Sin embargo, no esperaban que la orgullosa hija del cielo, la diosa Li, princesa del país del viejo buey que estaba encima de 10.000 personas, escuchara a su primer hermano. Si este asunto se difundiera, a otros les resultaría difícil de creer. 1. ¿Cuál era la Nansen Demon Gate? ¿Cuál era la actual secta antigua del incienso de purificación? En este momento, el estado de Li Xuanyan estaba más allá de la imaginación. Incluso los ancianos de la antigua secta del incienso de purificación no tenían las calificaciones para compararse con ella, un personaje tan grandioso e inalcanzable, pero aún así escuchaba a su primer hermano. Era demasiado imposible pensar en este asunto. Después de que Li Xuanyan le dio una lección a Lenzizi, como el perro más leal de Li Ye, Nan Wairen sonrió fríamente, miró a los discípulos que destruyeron el patio y dijo. ¿Aún no te has lanzado? ¿Quizás estáis esperando que nos ocupemos de todos vosotros también? HMPH. Todos somos discípulos de la antigua secta del incienso de purificación, no deberías cruzar los límites. No creas que abrazar las piernas del Elder Cao significa que puedes ignorar las leyes. ¿El aura celestial del primer hermano es algo que ustedes podrían provocar? HMPH, que estrechez de miras, incluso para el emperador demonio, el primer hermano seguiría siendo un invitado estimado. No crean que podrían desafiar al hermano mayor solo porque todos han encontrado algún respaldo. El hermano mayor es misericordioso y no se molestaría con todos ustedes, de lo contrario, solo habría muerte, sin importar el respaldo que tengas. Nan Wairen fue astuto y meticuloso. Sabía exactamente qué palabras decir y qué acciones tomar. Esta vez, parecía que estaba usando a Li Ye para actuar con arrogancia, pero estas palabras no eran solo para los discípulos que destruían el patio, estas palabras también fueron para que las escuchara el grupo de Supei, estas palabras estaban destinadas a despertarlos. Estos discípulos recuperaron el juicio y sus cuerpos se estremecieron.
Con esas palabras, tiraron el equipo que tenían en las manos y se dieron la vuelta para huir. En este momento, su jefe ya había sido golpeado hasta el punto de gritar como un cerdo sacrificado. Incluso si fueran 10 veces más valientes, todavía no se atreverían a desafiar a Li Ye. Cuando el grupo de Su Pei todavía estaba sorprendido, Li Xuanyan había volado frente al pabellón. Enseñarle a Lin Sisi una dura lección, para alguien con su cultivo, fue como levantar la mano. Incluso si Lin Sisi fuera el genio de la antigua secta del incienso de purificación, frente a alguien como Li Xuanyan, la orgullosa hija del cielo, no fue suficiente para alcanzar la cúspide. Una vez que Li Xuanyan regresó, Li Ye la miró fijamente una vez, entonces dijo: sin tener en cuenta el orden de la secta, debes recordar tu propia responsabilidad. A cualquiera que bloquee mi camino, sin importar quién sea, mátenlo sin piedad. Las palabras de Li Ye confundieron a Su Pei y su grupo, pero el corazón de Nan Wairen se conmovió. El grupo de Su Pei no conocía las complejidades del interior, pero Nan Wairen sí. Li Ye había dicho previamente que Li Xuanyan sería solo una sirvienta. Actualmente, Li Ye había ordenado a Li Xuanyan así. En este asunto, Nan Wairen de repente lo entendió. En este asunto, ¿cómo podría no sorprender a Nan Wairen? Li Xuanyan es la princesa del país Odox y descendiente de Nan Saint Dimenget. Sin embargo, hoy, ella solo era la sirvienta del primer hermano. Durante el momento, cuando la multitud todavía estaba aturdida, Li Ye se dio la vuelta y entró en el pabellón de Li Xuanyan. Sus palabras resonaron desde el interior. Él siempre fue tan indiferente y despreocupado así. Esta vez, no cumpliste con tu deber. Me quedaré temporalmente en tu dormitorio, quédate en la habitación de al lado para proteger mi Dao por mí. 2. Cuando Li Ye dijo esto, Li Xuanyan estaba enojado y abatido. Al final, solo pudo pisotear y luego entró sin decir nada. Tal escena convirtió a Su Pei y a otros en estatuas de piedra. Esta escena era demasiado dominante, ¿verdad? Esta escena fue el evento más agresivo y dominante que jamás hayan visto. Li Xuanyan, en sus mentes, era un personaje inalcanzable, una diosa celestial generacional, descendiente de Nan Saint Dimenget y la princesa del país Odox. Su maestro era el emperador demonio Lun Ri, y ella también tenía un físico emperador nato y un palacio del destino santo. Solo uno de estos asuntos fue suficiente para sorprender a los demás. La orgullosa hija del cielo como Li Xuanyan, sin importar el lugar, sería la luna alrededor de la cual giran todas las estrellas. Sin embargo, hoy, la orgullosa hija de este cielo, Li Xuanyan, solo podía estar en la habitación para atender a su primer hermano. Esta escena, era demasiado dominante. Este tipo de dominación, incluso un emperador mortal podría ser así, nada más. Dentro del pabellón del tesoro de Li Xuanyan, dentro de la cámara de su dama, Li Ye se acostó en su elegante cama y vislumbró la expresión molesta de Li Xuanyan. Ambas manos se cubrieron cómodamente la parte posterior de la cabeza y dijo casualmente: sé que estás molesto. Sin embargo, realmente fallaste en tu deber. Siendo mi doncella, deberías saber qué hacer. Si cree que no soy digno de su servicio, puede irse en cualquier momento. En este tipo de asuntos, no quiero obligarte, coger un melón rebelde hará que no sea dulce. Li Xuanyan solo estaba mirando a Li Ye en silencio y no dijo nada sin importar qué. Tu silencio, lo consideraré ya que estás dispuesto a quedarte aquí. Li Ye dijo con indiferencia y abandonó este asunto. Habló con Li Xuanyan. Envía estas palabras al emperador demonio Lun Ri en mi lugar y dile que necesito un maestro de alquimia. Cuanto mayor sea la habilidad, mejor. Enviaré el mensaje al maestro, pero, en cuanto a la persona enviada por el maestro, no me corresponde a mí decidir. Después de un tiempo, la ira de Li Xuanyan disminuyó. Al final, estaba acostumbrada a ser la orgullosa hija del cielo. Con este repentino cambio de estatus, todavía no estaba acostumbrada. Después de que su mente se calmó, realmente se enfrentó a sí misma una vez más. Con respecto a este asunto, estoy seguro de que el emperador demonio Lun Ri tendrá su propia opinión. Li Ye sonrió y, después de que todo estuvo decidido, dejó de importarle. Luego se quedó profundamente dormido. Ante tal escena, Li Xuanyan no sabía si estar molesto o en silencio. Este chico de 13 a 14 años, era más dominante que cualquier otro hombre que hubiera conocido anteriormente. Hoy, incluso tomó su cama, e incluso sintió que era algo tan natural, estaba allí tumbado complacientemente y roncando. Este hombre arrogante era algo que había visto por primera vez. Sin embargo, lo que la hizo aún más tranquila fue que este hombre durmiendo en su cama a pesar de que era solo un niño mucho menor que ella, un niño de 13 a 14 años. Efectivamente, al día siguiente, otros reconstruyeron el patio. Este nuevo patio no era menor que el antiguo.
Lin Sisi no pudo resistir la paliza de Li Xuanyan, y esto provocó que Cao Xiong, su maestro, no tuviera lugar para desahogar su ira en este momento. Su idea era esperar que su discípulo pudiera escalar a Li Xuanyan. No pensó que su genio discípulo, de quien estaba más orgulloso, no solo no recibió el favor de Li Xuanyan, sino que también había sido golpeado hasta el punto de no poder moverse en su cama. Este asunto enfureció a Cao Xiong hasta el punto de vomitar sangre. Su discípulo fue golpeado por el descendiente de Nansen Timengate, princesa del país Odox, ¿qué iba a hacer? ¿Matar hasta la puerta y encontrar a Li Xuanyan para igualar el marcador? 1. Además de 10.000 personas hay un modismo. Estoy seguro de que el país del viejo buey tiene miles de millones de mortales considerando la escala de este mundo. 2. Protégé Dao es un término bastante común en esta novela e incluso en otras. Originalmente lo tenía como protector del destino, pero el protector Dao también es casi idéntico. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 60, Conspiración, 2. Capítulo 60, Conspiración, 2. Este asunto, incluso si Cao Xiong fuera 10 veces más valiente, todavía no se atrevería. No solo él, incluso toda la antigua secta del incienso de purificación no se atrevería a ofender a Li Xuanyan. Ofenderla era como ofender a toda la Nansen Timengate. Ofender a un monstruo gigante como Nansen Timengate, esto era lo mismo que buscar la muerte. Al diablo con eso. Cao Xiong no pudo evitar gritar esta frase. Su genio discípulo no entró en los ojos de Li Xuanyan, pero una bolsa de pajitas como Li Ye estaba ganando el favor de Li Xuanyan, esto fue como encontrarse con un fantasma. 1. En este evento, la única explicación fue que Li Ye era un espía de Nansen Timengate. Sin embargo, este tipo de explicación era aún más como encontrarse con un fantasma e incluso menos plausible que Li Xuanyan favoreciendo a Li Ye. Si la Nansen Timengate envió a un discípulo con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal para infiltrarse en la antigua secta del incienso de purificación, entonces eso realmente sería como encontrarse con un fantasma. Lo que era aún peor era que Li Ye sería el espía menos calificado. ¿Alguien había visto alguna vez a un espía tan arrogante? Decir que Li Ye era un espía de Nansen Timengate, ni siquiera el propio Cao Xiong lo creyó. Esto era simplemente un plan para atacar a Li Ye. Si Li Ye no era un espía de Nansen Timengate, ¿cuál fue la razón del favor de Li Xuanyan hacia él? ¿Será porque las dos sectas tienen un pacto matrimonial? ¿O tal vez fue porque a Li Xuanyan realmente le agradaba? Con respecto a este asunto, Cao Xiong casi se había roto la cabeza por el pensamiento continuo. La expresión de Cao Xiong era extremadamente difícil de ver. Al final, fue a visitar cierto lugar en la antigua secta del incienso de purificación. En la cima de un pico principal en la antigua secta del incienso de purificación había un pico con la energía del mundo natural más densa de la secta. Sin embargo, hoy, dentro del salón principal de este pico, no había un anciano ni un protector de la secta, sino el asesor invitado Don Zeng Lon. Asesor invitado, este asiento estaba presente en muchas sectas e incluso en muchos países. Ser consejero invitado era beneficiarse de los recursos de la secta o nación, y no necesitaban preocuparse por los asuntos de la secta. Solo cuando las sectas o naciones sufrieran un desastre el asesor invitado tendría que tomar medidas. Don Zeng Lon fue un asesor invitado de la antigua secta del incienso de purificación, además, fue el único asesor invitado de la secta. Dentro del antiguo salón, el aliento de un noble real, como Mercurio, se descargó en el aire, sin una sola apertura. Esto hizo que otros no se atrevieran a acercarse. Un anciano vestido con una túnica azul con una presión supresora, todo su cuerpo absorbió y ejerció la energía aterradora de un noble real. Sin duda, era un poderoso noble real, un noble real que tenía mucha experiencia. Don Zeng Lon, asesor invitado de la antigua secta del incienso de purificación, era un poderoso noble real que podía cambiar la expresión de otras personas. Su cultivo, en comparación con el de los 6 ancianos de la secta, fue aún más fuerte. En este momento, Don Zeng Lon y Cao Xiong estaban compartiendo mesa. A pesar de que estaban sentados juntos, Cao Xiong todavía mostraba una actitud respetuosa y cautelosa. El estado de ánimo del hermano Cao recientemente no ha sido bueno. Don Zeng Lon sirvió vino en el cuenco de Cao Xiong. Como noble real, parecía muy accesible, sin embargo, sus ojos insondables tenían una frialdad que podía tragarse a otros. Cao Xiong bebió el vino en silencio y no dijo nada en ese momento. Naturalmente, vino aquí con muchas expectativas, pero no estaba dispuesto a abrir la boca primero. Estaba esperando que Don Zeng Lon dijera el precio. ¿El hermano Cao está preocupado por el asiento del maestro de secta?
Don Zhenglong todavía estaba sirviendo vino para Kaoxion, su rostro todavía tenía la misma sonrisa oculta, pero las frías intenciones en sus ojos eran extremadamente aterradoras. Don Zhenglong fue un asesor invitado de la secta, pero en realidad, su origen era formidable. Su título de noble real no fue autoproclamado, le fue otorgado por el reino de la Joya Celestial. Los antecedentes de Don Zhenglong eran de la nobleza del reino Joya Celestial. Esta noble familia tenía vínculos complejos con la secta Dios Celestial, e incluso podría considerarse una subsecta de la secta Dios Celestial. Además, incluso la familia de Don Zhenglong no era débil, era muchas veces más fuerte que la actual secta antigua del incienso de purificación. El hecho de que Don Zhenglong fuera asesor invitado en la antigua secta del incienso de purificación, naturalmente, no fue por una invitación de la secta. No bromees, la antigua secta del incienso de purificación y la secta del Dios Celestial eran consideradas enemigas. Hace 30.000 años, cuando la antigua secta del incienso de purificación decayó, la secta Dios Celestial pasó a la ofensiva contra ellos. La antigua secta del incienso de purificación no solo perdió el reino que habían gobernado durante muchas generaciones, sino que también perdió a todos sus grandes ancianos, más o menos, en esta guerra. Después de esta guerra, la antigua secta del incienso de purificación nunca se recuperó. La secta del Dios Celestial erigió el reino de la Joya Celestial sobre los restos del reino colapsado de la antigua secta del incienso de purificación. Don Zhenglong era un noble en el reino de la Joya Celestial, y este reino le otorgó el título de noble real. ¿Por qué la antigua secta del incienso de purificación lo invitaría a ser asesor invitado? Fue asignado aquí como asesor por el emperador mortal del reino de la Joya Celestial. Con respecto a este asesor invitado en particular, la antigua secta del incienso de purificación no pudo negarse. Hoy, la secta ya no podía competir con la secta Dios Celestial o el reino Joya Celestial. Con este consejero invitado enviado por el reino, la secta solo pudo aceptarlo adentro. Don Zhenglong, como asesor invitado de la antigua secta del incienso de purificación, tenía su propia misión, mantuvo un perfil muy bajo durante su estancia aquí. Además de cultivar, rara vez salía, y menos aún, interfería con los asuntos de la antigua secta del incienso de purificación. Por lo tanto, Don Zhenglong no había hecho que tantos protectores y ancianos lo rechazaran rotundamente. Kaoxion era un anciano de la secta. En el pasado, él, al igual que los otros protectores y ancianos, tenía una gran animosidad hacia Don Zhenglong. Sin embargo, Kaoxion, en su corazón, también tenía muchas cosas que quería cambiar ya que siempre tuvo la ambición de ocupar el puesto de maestro de secta. Durante ese año, con respecto a la transmisión del asiento del maestro de secta y teniendo en cuenta el orden según el estatus, el asiento del maestro de secta debería haber sido para el primer anciano o para él. Sin embargo, inexplicablemente, apareció Su Yong Huang, y esto le hizo perder dolorosamente el puesto de maestro de secta. En estos últimos años, Kaoxion había perdido la idea de convertirse él mismo en maestro de secta, en cambio, puso todas sus aspiraciones en su discípulo, Lin Sisi. Esta fue también la razón por la cual Kaoxion había intentado tantas veces convertir a su discípulo, Lin Sisi, en el discípulo principal, pero este progreso no fue tan sencillo. Con este resultado, Kaoxion quedó desconsolado y su magnífica aspiración fue difícil de lograr. En estas condiciones, con Don Zhenglong actuando intencionalmente de manera amistosa con él, Kaoxion sin darse cuenta se volvió más cercano a Don Zhenglong, su hostilidad anterior hacia Don Zhenglong se había disipado mucho. Más tarde, Don Zhenglong había insinuado muchas veces que él y su respaldo podrían ayudar a Kaoxion a ascender a la posición de maestro de secta de la antigua secta del incienso de purificación. Con una oferta tan tentadora de Don Zhenglong, sería extraño que Kaoxion no estuviera interesado. Kaoxion sabía que las personas que estaban detrás de Don Zhenglong eran poderosas, pero también sabía lo que Don Zhenglong quería. Si realmente se unía a Don Zhenglong, Kaoxion sabía que convertirse en maestro de secta no era un asunto difícil. El problema fue que, una vez que se unió a Don Zhenglong, tuvo que hacer un gran esfuerzo después. El respaldo del reino de la Joya Celestial no fue otorgado fácilmente, y este acuerdo simbolizaría su traición a la antigua secta del incienso de purificación y a sus ancestros. A pesar de que Kaoxion realmente codiciaba el puesto de maestro de secta y fue tentado por la oferta de Don Zhenglong, pero como anciano de la antigua secta del incienso de purificación y discípulo que creció aquí, finalmente no pudo cruzar esta línea de fondo en su corazón. Al final, para él, traicionar a la secta y a los ancestros sería algo que torturaría su conciencia. Por supuesto, Don Zhenglong tampoco tenía prisa. La antigua secta del incienso de purificación había declinado, y los artículos de esta secta, un día, caerían en sus manos. Tuvo suficiente paciencia. Naturalmente, si Kaoxion se uniera a él, sería aún mejor. Frente a Don Zhenglong, Kaoxion solo estaba bebiendo sin responder mientras Don Zhenglong mantenía su sonrisa. Era una sonrisa por fuera,
pero por dentro no lo era. Finalmente, Kaoxion dejó el cuenco en su mano y dijo: el maestro de secta no está presente, así que no tengo que preocuparme. Don Zhenglong, con su sonrisa pretenciosa, dijo: el hermano Cao es un anciano de la secta y realmente has contribuido con tu sangre y coraje. El hermano Cao debería ser más consciente de la situación actual de la antigua secta del incienso de purificación. Kaoxion estaba esperando que Don Zhenglong dijera estas palabras, miró a Don Zhenglong y dijo: mi mente está oscura, por favor, dame algunos consejos. Don Zhenglong, aún manteniendo una sonrisa, dijo: hermano Cao, a pesar de que la Nansen Timanger está aquí debido al asunto matrimonial, sin embargo, ¿has pensado en esto? Me temo que solo están aquí por cierta cosa en la antigua secta del incienso de purificación. ¿Es eso así? Kaoxion no respondió directamente, en realidad, sabía claramente lo que quería decir en su corazón. A Don Zhenglong no le importó la actitud de Kaoxion. Tenía miedo de que los peces no mordieran el anzuelo. Mientras mordiera el anzuelo, todo sería fácil. Ya no tendría miedo de las vacilaciones de Kaoxion. ¿El hermano Cao ha pensado más en esto? La verdad es que, al final, lo único que puede proteger a la antigua secta del incienso de purificación sigue siendo el reino de la joya celestial. La Nansen Timanger está muy lejos en el otro rincón del mundo, solo quieren las cosas que les pertenecen. En cuanto a si la antigua secta del incienso de purificación está viva o muriendo, me temo que no les importa en absoluto. Don Zhenglong dijo sinceramente: el matrimonio entre las dos sectas no lo veo como algo del todo malo. Kaoxion todavía respondió con paciencia. Don Zhenglong soltó una carcajada y luego dijo con significados ocultos: por supuesto, desde tu punto de vista, el pacto matrimonial entre las dos sectas es algo feliz, digno de celebración. Sin embargo, el matrimonio de las dos sectas, desde mi perspectiva, si tu discípulo Len Sisi pudiera casarse con la princesa Li, entonces sería 10 partes perfecto. Desafortunadamente, mi discípulo no es el principal discípulo. Este pacto matrimonial, no necesariamente tiene que ser el discípulo principal, ¿verdad? El pez había mordido el anzuelo, por lo que Don Zhenglong sonrió. Kaoxion, al final, no pudo escapar de su palma y su confianza aumentó, luego, con una sonrisa radiante, dijo: las dos sectas tienen el pacto. Sin embargo, ¿qué pasa si algo inesperado le sucede al principal discípulo, o si su principal discípulo comete un pecado grave? ¿Cuál es el significado detrás de las palabras del hermano Don? Los ojos de Kaoxion se concentraron y dijo. Don Zhenglong respondió con una sonrisa: hermano Cao, hay algunas personas que han logrado algunos logros y no pudieron evitar volverse arrogantes e irrespetuosos con sus mayores. ¿Luego cometieron actos ilícitos contra las reglas de la secta? Dime que tengo razón. Por ejemplo, si su principal discípulo, Li Ye, comete un delito, entonces la antigua secta del incienso de purificación tendría que tratarlo de manera justa. Este tipo de caballo que causa problemas a su manada, si no se aborda, causaría daños perjudiciales a la secta. Los ojos de Kaoxion estaban enfocados, pero no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, Don Zhenglong, todavía mirando a Kaoxion, abrió lentamente la boca. Hermano Cao, ya que usted confió en este hermanito naturalmente ayudará a un amigo, incluso si arriesgaría mi vida. Si el hermano Cao tiene alguna idea, ve y hazla. Incluso si el cielo se cae, ¿este hermanito todavía no está aquí para consolar al hermano Cao? El hermano Don es muy cariñoso y servicial, este Cao está muy agradecido. Al final, Kaoxion se levantó y juntó las manos antes de despedirse. Después de la partida de Kaoxion, Don Zhenglong sonrió y dijo lentamente: mientras hayas subido a este barco, no tengo miedo de que no traiciones a la antigua secta del incienso de purificación. Kaoxion, si quieres pelear con ese viejo Heu, definitivamente solicitarás mi ayuda. 1. Hay fantasmas y demonios en este mundo, pero esta frase todavía tiene el significado de sorpresa en la narrativa. 2. Heu es el nombre del primer anciano. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 61, Poder Divino, 1. Capítulo 61, Poder Divino, 1. Después de darle una lección a Len Sisi, Li Ye originalmente pensó que habría paz por algún tiempo. Sin embargo, no habían pasado muchos días y los problemas habían vuelto a tocar su puerta. Primer hermano, no es bueno, no es bueno. Mientras Li Ye se cultivaba en el patio, Luo Fenghua y varios discípulos aterrorizados entraron corriendo. Las apariciones de Luo Fenghua, junto con sus compañeros discípulos, fueron extremadamente desaliñadas, especialmente cuando tenían moretones morados por todo el cuerpo.
Con solo un vistazo, quedó claro que les habían enseñado una lección. Al ver sus formas actuales, Li Ye frunció el ceño y preguntó. Lo que realmente pasó. El líder seccional Zhou fue al pico purificador de Jade. Él encontró razones para darnos una lección. Un discípulo explicó la situación actual con 2 o 3 frases. Así que esta mañana temprano, el líder seccional Zhou, que ya no estaba enseñando el Dao en el pico purificador de Jade, regresó de repente. Reunió a los 300 discípulos y decidió comprobar sus cultivos. Antes de que Li Ye se convirtiera en instructor, el líder seccional Zhou fue quien instruyó el Dao a los 300 discípulos. La opinión de los discípulos sobre él no era muy buena, pero tampoco terrible. Normalmente, el líder seccional Zhou simplemente enseñaba el Dao de forma rutinaria y, una vez terminada la lección, se fue rápidamente. Fuera de estas conferencias, los discípulos normalmente tenían dificultades para encontrarlo. Además de esto, su conferencia no fue nada fuera de lo común y no prestó especial atención a ningún discípulo. Para él, la instrucción de Dao era simplemente una misión de la secta. Esta era precisamente la razón por la que los 300 discípulos, con respecto al líder seccional Zhou, no tenían una buena afinidad hacia él. Sin embargo, tampoco estaba mal, solo podía considerarse la afinidad entre un mayor y un discípulo. Hoy, el líder seccional Zhou vino de repente para comprobar su cultivo. Desde el principio, los discípulos no pensaron nada al respecto. Después de todo, antes, solo el líder seccional Zhou les enseñó el Dao. Su deseo de examinar a los discípulos del pico purificador de Jade se consideraría algo normal. Sin embargo, en el momento en que se realizó el examen, su actitud cambió por completo. Después de un periodo de tiempo, dijo que este discípulo estaba practicando una ley de mérito de desviación de I, luego otro estaba practicando un estilo completamente incorrecto, luego regañó a un discípulo diferente por actuar por su propia iniciativa al elegir una ley de mérito. El que fue peor regañado por el líder seccional Zhou fue San Yu. San Yu había destruido previamente su cultivo para volver a practicar la ley del mérito de la espiral de Jade. Este asunto hizo que el líder seccional Zhou le diera personalmente una buena paliza. No solo San Yu, sino también otros discípulos, como Luo Fenghua, quien planteó algunas objeciones, también recibieron una paliza. La instrucción Dao de Li Ye, en comparación con la del líder seccional Zhou, era mucho más misteriosa y profunda. Esto era algo en lo que los 300 discípulos habían acordado unánimemente. Después de experimentar las lecciones de Li Ye, los cultivos de muchos discípulos aumentaron en una cantidad no pequeña, algunos incluso habían experimentado saltos excepcionales. Incluso hubo discípulos cuyo cultivo se había congelado, pero después de la lección de Li Ye, su Dao era como el agua que fluía hacia el río. Se podría decir que, con respecto a la instrucción Dao de Li Ye, todos los discípulos en Clanzen Jet Peak estaban completamente convencidos, especialmente aquellos con grandes talentos como Luo Fenghua, tenían claro la excelencia y la mediocridad. Entonces, en el momento en que el líder seccional Zhou dijo que las instrucciones de Li Ye Dao no valían una moneda, Luo Fenghua y sus compañeros discípulos no pudieron contenerse e inmediatamente se opusieron, por lo que fueron golpeados sin piedad por el líder seccional Zhou. Con este resultado, el grupo inteligente de Luo Fenghua de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. En el pasado, el líder seccional Zhou nunca los había disciplinado, pero ahora de repente desató una tormenta, sin distinguir el bien del mal. Ahora sabían que Zhou estaba aquí no para ser examinado, sino para causar problemas. Además de eso, los objetivos no eran ellos, sino su primer hermano Li Ye, eran simplemente carne de cañón. Esta fue la razón por la que Luo Fenghua y su grupo decidieron aprovechar la falta de atención del líder seccional Zhou mientras desataba una tormenta, se escabulleron a la casa de Li Ye para informar. Tal vez, el líder seccional Zhou los había dejado ir intencionalmente. Al escuchar la narrativa del grupo de Luo Fenghua, la mirada de Li Ye emitió una sensación de concentración, la comisura de su boca se inclinó tortuosamente y reveló una sonrisa fría. No tenía quejas con el líder seccional Zhou. En teoría, el líder seccional Zhou no necesitaba encontrar fallas en él de esta manera, sin mencionar que examinar los cultivos de los discípulos de Clanzen Jet Peak ya no era responsabilidad de Zhou. Lo más importante es que actualmente la antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos tienen una relación de ley, y Li Ye fue una pieza crucial. En la secta, ni siquiera los protectores querrían buscar problemas con él, y mucho menos con un líder seccional ordinario. En ese momento, el líder seccional Zhou saltó repentinamente para encontrar fallas en él. Si no hubiera alguien detrás de escena planeando, o si no tuviera un respaldo poderoso, incluso si fuera 10 veces más valiente, no se atrevería a hacer esto. Ven, iremos a ver. Echemos un vistazo a la extraordinaria capacidad de este líder seccional Zhou para provocar vientos y olas tormentosas.
Li Ye estiró su cuerpo hacia abajo y sonrió alegremente. Luo Fenghua y los demás no se atrevieron a descuidar las palabras, por lo que siguieron a Li Ye a la antigua secta del incienso de purificación, con Li Xuan-yan a un lado. Aunque Li Ye estuvo sonriendo felizmente todo el tiempo en el camino, el grupo de Luo Fenghua estaba un poco nervioso. Estos pocos no eran estúpidos, habían olido levemente la lucha dentro del escalón superior de la antigua secta del incienso de purificación. El grupo de Li Ye había llegado al pico purificador de Jade y, efectivamente, se encontraron con el líder seccional Zhou provocando una tormenta. Los discípulos no se atrevían a hacer ruidos, muchos de ellos resultaron más o menos heridos. En el momento de la llegada de Li Ye, Zhou todavía le gritaba a otro discípulo. Al ver a Li Ye, los otros discípulos no pudieron evitar mover sus miradas hacia Li Ye, pidiéndole ayuda. Li Ye, estas cosas las has enseñado. Li Ye acababa de llegar, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar. El líder seccional Zhou ya le había señalado la cara y gritó en voz alta. Como instructor superior del Dao, no solo has traído nociones heréticas para enseñar a los discípulos ignorantes, sino que también los has guiado por el camino del diablo. ¿Cuál es tu motivo detrás de esto? Para envenenar a los compañeros discípulos de esta manera, este crimen no puede ser perdonado. Li Ye no había abierto la boca, pero el líder seccional Zhou ya tenía una acusación lista para él. Líder seccional Zhou, ¿quién diablos te crees que eres? 1. Ante la acusación y los gritos del líder seccional Zhou, Li Ye no quiso mirarlo más y dijo lentamente. Si eres sensato, lárgate de aquí. En mi jurisdicción no te corresponde a ti agitar las manos y bailar con las piernas, ¿cuánto crees que vales? Li Ye abrió la boca e inmediatamente salieron las palabras más arrogantes y groseras. El líder seccional Zhou, que se había preparado mentalmente, todavía estaba un poco sorprendido. Pensó que Li Ye le replicaría, y tenía muchas palabras en mente listas. Pase lo que pase, hoy acusaría a Li Ye del crimen de enseñar el camino del diablo Dao. Sin embargo, no esperaba que las primeras palabras de Li Ye fueran tan desenfrenadas y agresivas. Descaro. El líder seccional Zhou volvió a la normalidad y gritó enojado. Como discípulo de la antigua secta del incienso de purificación, eres poco filial y rebelde, irrespetuoso con un mayor, engañarías a tu maestro y matarías a tus antepasados, y te rebelarías contra la secta. 2. Hablas demasiado. Sin esperar a que el líder seccional Zhou terminara de gritar, Li Ye sacó el palo de castigo de serpiente y golpeó ferozmente hacia adelante. Esta cosa no sabe si quiere vivir o morir. El líder seccional Zhou vio que Li Ye había hecho un movimiento hacia él. Se enojó, gritó enojado una vez y su gran mano apuntó hacia Li Ye. Para él, para que Li Ye dé el primer paso, nada podría ser mejor. Al mismo tiempo, Zhou no puso a Li Ye en sus ojos. Este era solo un discípulo de bolsa de pajitas, una vez que realmente hiciera un movimiento, sería tan fácil como girar la propia mano. Bam bam bam. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de las expectativas del líder seccional Zhou. En un abrir y cerrar de ojos, Zhou había sido derribado al suelo por Li Ye. El palo castigador de la serpiente apuntó a su rostro y desató una infinidad de lluvias y vientos hasta que quedó cubierto de sangre. El líder seccional Zhou, dentro de los 36 líderes de la secta, solo podía considerarse ordinario, con un cultivo promedio. No era más que un cultivador de Warrior Canopy. Bajo el rango primordial del cielo, cualquier cultivador frente al palo castigador de la serpiente solo tendría un destino, ser derrotado. El líder seccional Zhou era un gran personaje, pero después de una fuerte paliza con el palo castigador de la serpiente, no pudo soportar este dolor agonizante y no pudo evitar dejar escapar un grito miserable. En este momento, la apariencia de Zhou estaba completamente hecha jirones, tirada en el suelo. El cansancio abarcaba todo su cuerpo junto con la sangre. Especialmente su rostro, que fue golpeado hasta convertirlo en pulpa blanda por Li Ye. Ver esta vista dominante causó que los discípulos del clan Zheng Pi quedaran asombrados. El líder seccional Zhou fue uno de los 36 líderes, así como un discípulo de segunda generación, un mayor de los discípulos de tercera generación. Además, el líder seccional Zhou ya era un experto en Warrior Canopy, pero al final, todavía fue golpeado y rodado por el suelo debido a Li Ye. No pudo defenderse de la furia del palo castigador de la serpiente. Esta vez, los discípulos no pudieron evitar estremecerse una vez. Todos fueron golpeados brutalmente con el palo también, pero al ver esto, tal vez no era algo de que avergonzarse, incluso un experto como Zhou todavía fue golpeado como si fuera una serpiente muerta. Protectoru, sálvame. Al final, el líder seccional Zhou dejó escapar un patético bramido, pidiendo ayuda. Descaro. ¿Qué estás haciendo?
Después del grito de ayuda, en un abrir y cerrar de ojos, un rugido ensordecedor resonó en el aire, y un gran grupo de hombres, que llevaban un aura amenazante, entraron en el pico purificador de Jade. Este grupo que de repente llegó a la cima no era de tamaño pequeño. Fuera de los discípulos ordinarios, también había 3 líderes seccionales y un protector. Además de estos hombres, Lin Sisi también era parte de este grupo. Un equipo policial que patrullaba de la antigua secta del incienso de purificación apareció de repente en el pico de Jade de purificación, esto fue demasiado coincidente. Además, este equipo de patrulla de la secta era demasiado lujoso. Aparte de los discípulos normales de las fuerzas del orden, también había 3 líderes seccionales liderados por un protector. Incluso el hombre número 1 de la generación más joven, Lin Sisi, también estaba en este grupo. En este tipo de equipo, si se descubriera que un discípulo hizo algo ilegal y fuera atrapado por 3 líderes seccionales, un protector y un genio como Lin Sisi, sería evidencia hecha de acero. No importa cuál sea el crimen, esto sería evidencia irrefutable y prueba irrefutable, no se podía limpiar esta sospecha. Protector, Li Liyue fue irrespetuoso con los mayores y planeó matar a un mayor. Él conspiró contra mí, jeje, quiere rebelarse contra la secta, engañar al maestro y matar a los ancestros. En ese momento, el líder seccional Zhou yacía patéticamente en el suelo y exclamó lastimosamente. Al ver esta escena, a pesar de que Luo Fenghua y sus compañeros eran jóvenes, no eran tontos, especialmente los inteligentes como Luo Fenghua, de repente todo quedó claro. Luo Fenghua y sus compañeros sintieron que se les enfriaba la sangre y el sudor frío inundaba todo su cuerpo. Actualmente, el líder seccional Zhou yacía ensangrentado en el suelo, y Li Ye fue capturado en la escena por el protector Wu y su grupo de aplicación. 1. La línea más cercana en chino es, ¿qué eres? Con una implicación despectiva. 2. Zhou lanzó 4 modismos en una oración aquí para atacar el personaje de Li Ye, bastante hermoso. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 62, Poder Divino, 2. Capítulo 62, Poder Divino, 2. En estas circunstancias, el bien y el mal, junto con el blanco y el negro, ya no eran importantes, incluso si Li Ye fuera capaz de hablar con flores de loto en sus palabras, todavía no podría dejar las cosas claras. Incluso si tuviera 100 bocas, aún no podría aclarar la acusación de que el maestro engañó al asesinato de sus antepasados y el intento de asesinato de su superior. Lo terrible fue que el protector Wu fue el primer discípulo del Elder Cao. Los 3 líderes seccionales también eran del campamento del Elder Cao. El grupo de Luo Fenghua supo de inmediato que se trataba de una trampa terrible cuando recordaron hace unos días cuando Li Ye le dio una lección a Lin Sisi. Empezaron a sudar frío al preocuparse por Li Ye. Esta vez, incluso si Li Ye saltara al río amarillo, todavía no sería suficiente para limpiar este asunto. 1. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo policial había rodeado a Li Ye, siendo el líder Lin Sisi. Irrespetuoso. Maestro asesino de ancestros tramposos. Traidor de secta. Mátalo sin piedad. 2. Lin Sisi miró intensamente a Li Ye, sus ojos temblaron con una aterradora intención asesina. Li Ye sonrió, todavía no había hecho ningún movimiento, sin embargo, Li Xuanyan frunció el ceño con frialdad mientras daba un paso adelante. Una vez que estuvo al frente, su energía sanguínea atravesó los cielos, era como si un rey celestial hubiera despertado. Su cuerpo exudaba una presión fría que podía congelar 10.000 millas en un instante. Una vez que Li Xuanyan avanzó, Lin Sisi no pudo evitar temblar y, sin darse cuenta, retrocedió 2 pasos. Él era el genio de la antigua secta del incienso de purificación, sin embargo, cuando lo compararon con Li Xuanyan, la diferencia fue demasiado drástica. No fue solo Lin Sisi, incluso los 3 líderes seccionales y el protector Wu también estaban temblando. Al final, esta era la descendiente y princesa del país del viejo buey. Este no era alguien con una reputación inmerecida. Era una orgullosa hija de los cielos, incluso considerando todo el gran territorio medio, su reputación definitivamente seguiría siendo igual de reconocida. Princesa Li, este es un asunto interno de nuestra antigua secta incienso de purificación. Estamos ante un traidor, por favor reconsidere y no interfiera con el asunto de nuestra secta. El coraje del protector Wu aumentó cuando dijo esto con gravedad. Se lamió los labios mientras pensaba en el respaldo detrás de él. El semblante elegante pero frío de Li Xuanyan de repente brilló con un brillo agudo. Naturalmente, a ella no le importaba oponerse a la antigua secta del incienso de purificación. En ese momento, Li Ye soltó una sonrisa, entrecerró los ojos y luego dijo. Parece que hay algunos que quieren que dé un paso adelante, bien, pasaré al frente para decir algunas palabras.
Mis dos manos no están manchadas de sangre, por lo que los demás piensan que soy una buena persona. Xuan Yan da un paso atrás. 3. Li Xuan Yan miró a Li Ye y luego se reposicionó detrás de su espalda sin decir una palabra. Al ver a Li Xuan Yan escuchar todas las órdenes de Li Ye, los celos de Lin Sisi podrían perforar el cielo. Estaba loco de celos. En su corazón, Li Xuan Yan era una diosa, un inmortal celestial en su mente. A pesar de que era tan obediente con una bolsa inútil de pajitas, nunca lo había mirado. Li Ye dio un paso adelante, le sonrió alegremente a Lin Sisi y luego dijo: no importa qué tipo de complots y planes tortuosos estén tramando todos ustedes, o los respaldos detrás de todos ustedes, ya que la situación se ha deteriorado hoy, si no mato a unos pocos, la gente realmente pensará que soy una persona fácil de convencer. Secta traidora, maestra tramposa, asesina de ancestros. Realmente eres alguien que merece ser asesinado por todos. Ve, mata a este traidor. Lin Sisi ordenó fríamente, esto señaló a los discípulos de las fuerzas del orden que rodeaban a Li Ye. Traidor, acuéstate y acepta tu destino. Los discípulos de los alrededores gritaron simultáneamente y, en un abrir y cerrar de ojos, convocaron sus tesoros de vida, cortando directamente a Li Ye. Cada uno de los movimientos de los discípulos encargados de hacer cumplir la ley fue feroz, su primer movimiento fue usar sus tesoros de vida para matar a Li Ye. Básicamente querían decir que no querían que Li Ye sobreviviera, querían matarlo en el acto. Rollo. Los ojos sonrientes de Li Ye de repente se volvieron fríos. En un abrir y cerrar de ojos, voló hacia arriba como un pen gigante y se incorporó, los cielos permitieron que este pen volara. Su cuerpo estaba en el aire y utilizó pasos impredecibles para escapar de los tesoros de vida que provenían de los discípulos encargados de hacer cumplir la ley. Sonó un fuerte bani, justo cuando Li Ye había escapado del fuego y los rayos del trueno de los tesoros de la vida, todo su cuerpo cayó ferozmente. Este poder ya no estaba en el ámbito de la velocidad, en medio del fuego y los rayos del trueno, Li Ye era similar a un kun enorme. Un movimiento de su cola fue suficiente para salpicar un océano entero a lo largo de 10.000 millas. 4. La aparición del kun, con su aura celestial, provocó un ruido ensordecedor en los cielos. Los discípulos de las fuerzas del orden esencialmente no pudieron bloquear las enormes olas del kun. Bajo el asalto de la poderosa presión, estos discípulos arrojaron sangre fresca y todos fueron derribados por olas gigantes. Kunpeng menor de sexta forma, la última verdad profunda de los 6 movimientos. Li ya había terminado su movimiento, y los ojos de los 3 líderes seccionales y el protector no pudieron evitar entrecerrar los ojos. Aunque la sexta forma menor de Kunpeng era una ley de mérito del emperador incompleta, para comprender la última verdad profunda, incluso el discípulo más talentoso aún necesitaría décadas para comprenderla. Li Ye saltó hacia el medio con el celestial Peng y el gigantesco Kun en un estado de constante transformación, este asunto era demasiado aterrador. Li Ye, con un movimiento, derribó a los discípulos de las fuerzas del orden y luego aterrizó en el suelo. Le sonrió fijamente a Lin Sisi y dijo: ¿Quieres venir solo o quieres venir con los líderes seccionales y el protector? No seas tan arrogante, incluso si entiendes la última verdad profunda, sigue siendo solo una técnica insignificante. Los ojos de Lin Sisi se volvieron fríos y gritó: Hoy os iluminaré sobre estas cosas, descubrirás lo que es verdaderamente una gran técnica. Terminado de hablar, abrió mucho la boca para soltar una espada de 36 deidades celestiales. Inmediatamente se convirtió en una formación de espada asesina parecida a un bosque que atrapó a Li Ye en el medio. Formación de espada de 36 deidades celestiales. Al ver esta formación de espada, la multitud de Luo Fen Hua que había oído hablar de las expresiones de esta técnica no pudo evitar oscurecerse. La formación de espada de las 36 deidades celestiales era una técnica creada por un anciano con el rango de santo antiguo. No era solo una ley de mérito del ranking de los santos antiguos, sino que también era una formación de santos antiguos extremadamente poderosa. Los discípulos de Clanzen Jet Peak no pensaron que Lin Sisi, que era solo un discípulo de tercera generación, tendría la calificación para cultivar esta ley del mérito. Los ojos de Li Xuan Yan también mostraban signos de concentración. Estaba mirando intensamente la formación de espada de Lin Sisi. Se la podría llamar experta en este ámbito y, después de un análisis, supo que Lin Sisi no había entendido ni una décima parte de esta formación de espada, sin embargo, el poder todavía era considerable. De todos modos, esta todavía era una formación de espada de un antiguo santo. Li Ye de repente quedó atrapado en la formación de espada. Él sonrió y, en un abrir y cerrar de ojos, era tan rápido como un dragón volador y rápido como los pasos de un tigre.
Con esta velocidad, escapó con éxito de los fuertes vientos de las más de 30 espadas con las 2 espadas dobles invisibles en sus manos que volaban y creaban sonidos de boos, boos, mientras chocaba y cortaba las 36 espadas de las deidades celestiales. Los líderes seccionales y el protector no podían creer lo que veían. Estas espadas duales invisibles, que fueron fabricadas con acero ordinario y chocaron con un tesoro de vida, no sufrieron daños en lo más mínimo. Era un asunto impensable. Encarcelamiento de deidades celestiales. Al ver esta escena, Len-Sisi se enojó y dejó escapar un rugido ensordecedor. Luego activó una técnica letal en la formación de espada. Clank, clank, clank. En un instante, el mar ilimitado de espadas se derramó en torrentes acompañado de gritos. En el momento en que la espada golpeó en diagonal, fue imparable. Una vez que algo entrara en contacto con la punta de la espada, inmediatamente sería perforada en millones de agujeros. La punta de esta espada, que tenía un impulso imparable, atravesó directamente hacia Li Ye. La presión de esta espada, sin siquiera mencionar el cuerpo de Li Ye, era algo que ni siquiera alguien con un cuerpo dorado podría resistir. En este momento, el cuerpo de Li Ye se movía a una velocidad inconcebible. El filo de la espada que lo iba a decapitar fue esquivado por su repentino salto en el aire, era como si su cuerpo fuera un Kunpeng cuando saltó de la formación de la espada de las 36 deidades celestiales. Transformación celestial. Las 6 variantes de Kunpeng. En solo un instante, Li Ye saltó de la formación. El protector sabía lo que hacía, dijo esto con una expresión horrorizada. En las luces del fuego y los truenos, Li Ye ya había saltado frente a Len-Sisi. El frío reflejo de las Invisible Dual Blades brilló, y sus manos izquierda y derecha golpearon juntas directamente hacia la cabeza de Len-Sisi. Len-Sisi fue sin duda un genio de la antigua secta del incienso de purificación. Su expresión se oscureció y el sonido de boos, boos llenó el aire. Ante la vida y la muerte, su cuerpo estaba cubierto con una armadura divina. ¡Puff! La armadura divina que llevaba Len-Sisi tenía un gran origen, pero, contra las espadas dobles invisibles, aún estaba penetrada. El cuello de Len-Sisi se enfrió, hebra por hebra, su sangre goteaba hacia abajo. Un poco más profundo y su cráneo se habría separado del cuello. Si no estuviera usando la armadura divina, con solo estas espadas, definitivamente habría encontrado su fin. Esta vez, Len-Sisi estaba extremadamente asustado. Descaro. Al ver el deterioro de la situación, los 3 líderes seccionales gritaron ensordecedores y se movieron al mismo tiempo. Sacaron sus tesoros de vida y cortaron directamente hacia Li Ye. Estos 3 líderes seccionales no estaban simplemente sentados holgazanes. Todos estaban en las filas de Warrior Canopy y Purified Rebirth. Rollo. En un instante, la hostilidad de Li Ye se disparó con una intención asesina carmesí. Dejó escapar un fuerte rugido y su rueda de la vida apareció junto con energía sanguínea que parecía un mar, con un impulso que lo destruyó todo, su energía sanguínea estalló. Este tipo de poder dominante y autoritario incluso hizo que la expresión de Li Xuanyang cambiara. En un abrir y cerrar de ojos, Li Ye levantó las piernas y luego pisoteó fuertemente para saltar afuera. La técnica más simple y la transformación más simple fue también el movimiento más opresivo. Una patada salió volando y el mundo quedó rodeado. Los cielos y la tierra fueron suprimidos y los dioses y demonios gritaban. Solo esta fuerte patada tenía el peso de millones de Jun detrás. 7. Bam bam bam. Bajo esta patada, los 3 tesoros de la vida se hicieron añicos. Life Treasures eran solo pedazos de papel bajo esta patada de Li Ye. Esta fue la segunda vez que Li Xuanyang vio una patada así. Su expresión cambió enormemente y, en este momento, estaba segura de que Li Ye estaba practicando un físico inmortal incomparable. Los 3 líderes seccionales estaban asustados hasta que sus rostros quedaron mortalmente pálidos. Inmediatamente cambiaron de posición y pudieron escapar de esta horrible patada de Li Ye. El físico inmortal supresor del infierno de Li Ye tenía la libertad de enviar y regresar cuando quisiera y, aunque los 3 líderes seccionales podían escapar de esta patada, todavía no podían escapar de las 6 variantes de Li Ye del Kunpeng. Mientras echaba hacia atrás sus pies, Li Ye, como un Kunpeng, voló hacia el cielo, en un instante, apareció ante los 3 líderes seccionales. 8. Transformación celestial. Esta velocidad extrema causó que los 3 líderes seccionales quedaran terriblemente asombrados. De repente reconocieron la técnica, sin embargo, ya era demasiado tarde. La patada de Li Ye fue como el veneno inmortal del aguijón de un escorpión. Bajo las 6 variantes del Kunpeng, esta patada fue terriblemente rápida. Bajo el físico inmortal supresor del infierno, esta patada era similar a 10.000 truenos que rugieron simultáneamente. Los 3 líderes seccionales fundamentalmente no pudieron esquivar esta patada, fue simplemente demasiado rápido.
1. Saltar al río amarillo, una frase que se origina en la creencia de que las personas acusadas injustamente se suicidarían usando este río para demostrar su inocencia. 2. De hecho, me gusta más que el maestro tramposo mate al ancestro que la línea más larga del último capítulo, aunque parezca extraño en inglés. 3. Aquí una persona agradable originalmente es un hombre virtuoso y una mujer confiada, un modismo que significa una persona que es demasiado amable y confiada. 4. Peng igual a un pájaro gigante parecido a un águila, Kun igual a un pez barra diagonal ballena gigante, Kun Peng sería una transformación de ambos. En las novelas de CN, esta bestia suele estar entre los 2 primeros en velocidad y entre los 10 primeros en potencia. 5. El glosario solo tiene 10 rangos hasta el momento de la narrativa, el santo antiguo estaría en el rango 13. El emperador inmortal sería el 17. 6. El cuerpo dorado aquí, que yo sepa, no tiene nada que ver con los físicos de este libro. Es una descripción en la literatura china barra diagonal taoísmo de un cuerpo impermeable, por lo que es más una expresión. 7. Jun es una medida en China, equivale a 30 gatos y un gato equivale a 1,33 libras. 8. La primera oración puede ser un poco confusa porque era un modismo, pero básicamente la patada de Li Ye es literalmente una patada normal, no hay energía ni preparación involucrada, es el significado de esa primera oración. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 63, Fórmula de God of War 1. Capítulo 63, Fórmula de God of War 1. A. Los 3 líderes seccionales chillaron miserablemente. El sonido de los huesos rompiéndose en pedazos fue incomparablemente difícil de escuchar para estas personas. Todos no pudieron evitar sentir que se les helaba la sangre. Sin lugar a dudas, los huesos de los cuerpos enteros de los líderes de las 3 secciones se rompieron bajo esta patada. Todos se estremecieron después de escuchar el sonido de huesos fragmentándose. Los expertos de Warrior Canopy ni siquiera pudieron detener una patada de Li Ye. ¿Qué tan aterradora fue esta patada? El infierno suprime el físico inmortal. Li Xuan-Yan murmuró para sí misma con una expresión de asombro. En este punto, ella había quedado clara sobre el incomparable físico inmortal de Li Ye. Era uno de los 12, el físico inmortal supresor del infierno. La pesadez del House of Rasen Immortal Physique podría asfixiar a dioses y demonios. Una vez que apareciera el físico, podría suprimir todas las leyes mágicas. Había que saber que cultivar un físico inmortal incomparable era simplemente imposible para un cuerpo mortal, a menos que estuviera en posesión de una ley de mérito del físico inmortal incomparable. Desde el pasado eterno hasta ahora, muchos emperadores inmortales han creado leyes de mérito del físico inmortal incomparables, sin embargo, si se trataba de un cuerpo mortal, la posibilidad de éxito en cultivar un físico inmortal era aún minúscula. Sin duda, el físico inmortal de Li Ye era segaramente la forma original. Alcanzar la gran finalización era solo cuestión de tiempo. El significado detrás de esto era que la ley de mérito físico de Li Ye estaba incluso por encima de la ley de mérito físico del emperador inmortal. Estar por encima de la ley de mérito de un emperador inmortal, ¿qué tipo de ley de mérito físico era esta? Como Li Xuan-Yan pensó hasta este punto, su expresión cambió mucho. Ella conocía las implicaciones detrás de esto. La debilidad del físico inmortal supresor del infierno era que su velocidad era demasiado lenta. Sin embargo, el Kunpeng era una existencia que poseía la velocidad más rápida de este mundo. Li Ye usó las 6 variantes del Kunpeng como su ley de mérito del destino, y esto compensó la deficiencia de su físico inmortal. Las 6 variantes del Kunpeng tuvieron sinergia con el físico inmortal supresor del infierno. ¿Qué clase de existencia aterradora era esta? El cuerpo de Li Ye era verdaderamente el arma más dominante y violenta de este mundo. Encarcelamiento de deidades celestiales. En el momento en que Li Ye había dado un golpe mortal a los 3 líderes seccionales, Lin Sisi, que había escapado previamente, atacó furtivamente a Li Ye. La formación de espadas de las 36 deidades celestiales atacó a Li Ye con auras de espada torrenciales que destruyeron todo a su paso. Sin embargo, el cuerpo de Li Ye era como un Kunpeng y escapó de la formación en un abrir y cerrar de ojos. Las 6 variantes de Kunpeng, ten cuidado. El protector se alarmó, ya había visto esta ley del mérito antes. De todos los miembros de toda la antigua secta del incienso de purificación, solo estaba el primer anciano que había practicado esta ley. Esta era la ley de mérito del emperador más fuerte de la secta. La velocidad de Li Ye era demasiado rápida mientras que Lin Sisi era demasiado lento para evitarlo. 2 auras frías destellaron, sonó un sonido de pos y las 2 espadas duales invisibles clavaron su cuerpo en el suelo. Todavía llevaba la armadura divina en su cuerpo.
Había que saberlo, la armadura divina de su cuerpo estaba hecha de metal Godly Gold, sin embargo, bajo las espadas dobles invisibles, su armadura divina era como un fino trozo de papel que de repente fue clavado al suelo. Ah. Con su cuerpo clavado al suelo, Lin Sisi bramó miserablemente. Ni siquiera pudiste entender una décima parte de la verdad profunda de la formación de espada, y aún así querías atraparme. Li Ye sonrió insípidamente con una mirada severa que mostraba que quería cortar a Lin Sisi. Pos. En un abrir y cerrar de ojos, una ráfaga de viento avanzó con energía sanguínea ardiendo caóticamente como una tormenta. De repente, el protector Wu hizo un movimiento y lanzó un ataque detrás de Li Ye. Quería atravesar el pecho de Li Ye con un solo movimiento. Sin embargo, este movimiento fue detenido por una sola palma. El protector Wu tuvo que retroceder unos pasos. La persona que detuvo este golpe para Li Ye no fue Li Xuanyan, sino Tu Buyu, que siempre llevaba una sonrisa amistosa. Sin que nadie lo supiera, el segundo hermano, Tu Buyu, ya se había hecho a un lado. El protector Wu, como protector, atacar furtivamente a un discípulo no puede considerarse parte de las reglas. No importa la ocasión, la sonrisa de Tu Buyu siempre estuvo presente. Morir. El protector Wu dejó escapar un rugido ensordecedor. No quiso desperdiciar palabras y dejó escapar un largo rugido. Abrió la boca y escupió una pagoda. La apariencia de esta pagoda exudaba un aura asesina interminable e ilimitada. El sonido de los fantasmas que continuamente gemían torturaba los oídos como si uno estuviera en el infierno. La aparición de la pagoda hizo que cada ley mágica descendiera. Se produjo un fuerte sonido de explosión, esto provocó que infinitas leyes mágicas se transformaran en un enorme remolino. Dentro de este remolino, las runas completas fueron absorbidas y escupidas mientras las runas incompletas se entrelazaban entre sí en una composición. Una vez que apareció esta composición, parecía que podía aniquilar todas las existencias y tragarse sus almas. Al final, el protector Wu era un experto en Heaven's Pramo. Este era el límite definitorio para los cultivadores. Una vez que un experto en Heaven's Pramo hiciera un movimiento, inmediatamente surgiría un aura fuerte e inquebrantable. El físico supresor del mal del protector Wu no es malo. Tu Buyu volvió a sonreír y de repente emanó vibraciones de espada. En un instante, todo su cuerpo trajo y envió el espíritu de la espada con todo su cuerpo que se convirtió en un dominio de la espada. Tu Buyu voló dentro del espíritu de la espada, hacia el cielo como un orgulloso dios de la guerra. Sonido metálico seco. Una espada mató a los 9 mundos. Una espada derribada. La luz del universo llegó a su fin. Bajo una espada, la totalidad del cielo y la tierra fueron completamente barridos. La mano de Tu Buyu no llevaba una espada, pero su espíritu de espada abarcaba todos los cielos y la tierra. Fórmula del dios de la guerra. Al ver el movimiento de Tu Buyu, Li Ye sonrió radiantemente. Su expresión se volvió seria y sus ojos miraron directamente a Tu Buyu. En realidad, en el momento en que salió la fórmula God of War de Tu Buyu, Li Xuanyan también se sorprendió. De repente recordó una leyenda sobre la antigua secta del incienso de purificación. El protector Wu cultivó el físico supresor del mal. Se podría decir que este era un método poderoso del Rey Celestial. A pesar de que la antigua secta del incienso de purificación había caído y sus leyes del emperador habían desaparecido, como una secta del emperador inmortal que había gobernado un antiguo reino durante millones de años, todavía poseían muchos métodos de antiguo santo, monarca celestial y modelo virtuoso. Estas también eran las poderosas herencias de la secta y, aunque desafortunadamente tenían los métodos, la antigua secta incienso de purificación carecía de herederos. El escenario de la fórmula God of War que enfrentó al físico supresor del mal no tenía el menor suspenso. En realidad, el cultivo de Tu Buyu tampoco fue superficial. Sonó un ban. Tu Buyu no tenía una espada física, pero una vez que se activó la fórmula del dios de la guerra, la pagoda del protector Wu no pudo detenerla. La pagoda suprimida fue derribada por la espada espiritual y el protector Wu no pudo estabilizarla. Fue derribado por el poderoso espíritu de la espada mientras también rociaba violentamente una bocanada de sangre fresca. En un instante, Li Ye desapareció. Con su cuerpo como un Kunpeng, la transformación celestial se manifestó con una velocidad sorprendentemente absoluta. En el momento en que el protector Wu cayó del cielo, Li Ye apareció instantáneamente frente a él. En este rápido momento, la única patada de Li Ye golpeó despiadadamente hacia abajo como un látigo. El protector Wu ya estaba gravemente herido y caía del cielo, con Li Ye repentinamente haciendo un movimiento, no tuvo oportunidad de escapar, ni pudo activar su tesoro de vida. Li Ye fue demasiado rápido. En ese momento, el protector Wu levantó sus 2 manos como un rey celestial erigiendo una pagoda, solo quería detener la patada de Li Ye para que no cayera. Quebrar.
Se escuchó el sonido de huesos rotos. Sin lugar a dudas, la técnica esencialmente no pudo detener esta única patada de Lille. Pronto se escuchó un lamentable sonido de A. La patada de Lille golpeó despiadadamente el cuerpo del protector U, y el crujido de los huesos rompiéndose sonó interminablemente en el aire. Estallido. En el momento en que cayeron al suelo, la tierra tembló. El cuerpo del protector U fue golpeado por Lille en la cima de la tierra. En este momento, no había forma de salvar al protector U. Todo su cuerpo estaba deformado y casi se había convertido en una pasta carnosa. El físico inmortal que suprime el infierno, el físico supremo. Una vez que se alcanzó la gran etapa de finalización, fue suficiente para hacer temblar de miedo a los dioses y demonios. El cuerpo físico por sí solo fue suficiente para aplastar la galaxia y suprimir los cielos celestiales. A pesar de que el cuerpo de Lille no había alcanzado su gran finalización, el peso de su cuerpo podría calcularse en millones de Jun. El protector U tuvo mucha mala suerte, era un experto en Heaven's Pramo, pero aún así murió en manos de un discípulo de Jun Physique. Nadie podría jamás tener la misma desgracia que él. Incluso si Lille tuviera el físico supremo, no le habría sido tan fácil matar al protector U. Fue una pena que el protector U también hubiera conocido al misterioso Tubuyu. El movimiento de Tubuyu lo hirió de muerte y, al enfrentarse a Lille, no tenía fuerzas para otra pelea. Incluso se consideraría extraño que sobreviviera. ¿Por qué es necesario llegar tan lejos? Tubuyu sacudió la cabeza sonriendo después de ver a Lille matar al protector U. Aún así, no intentó detener a Lille. En este punto, no importa si era Luo Fenghua o un discípulo diferente del clan Zhengye Peak, sus corazones se estremecieron. A pesar de que Lille normalmente los disciplinaba hasta el punto de ser sangrientos, nunca antes habían visto a Lille irradiar una intención asesina tan terrible. Sin embargo, el primer movimiento de Lille fue matar a los 3 líderes seccionales y a un protector. Este método cruel era completamente incongruente con un supuesto niño de 13 años. Matar al protector U no tuvo ningún impacto en Lille. Lille caminó frente a Lin Sisi, quien fue clavado al suelo con sangre fresca por todas partes. Incluso ahora, Lin Sisi todavía estaba confundido. Era un experto en Warrior Canopy, entonces, ¿por qué perdió ante un nuevo discípulo que solo se había unido por menos de un año? El cultivo de Lille estaba obviamente muy por debajo de él, pero, por el contrario, no era rival para Lille. En muchos casos, con un rango de cultivo más bajo, las leyes de mérito por sí solas no fueron suficientes para llenar el vacío. Incluso si estuviera practicando una ley de mérito del emperador, no había ninguna posibilidad de estar en el rango Jun Physique, sin embargo, aún poder derrotar a alguien en el rango Warrior Canopy. Incluso entonces, Lille era Lille, otros cultivadores no podían compararse con él. Entendió las verdades supremas del Dao de las 6 variantes del Kunpeng. La formación de espada no fue mala, si hubieras podido entender 3 partes, entonces tal vez podrías haberme atrapado. Desafortunadamente, ni siquiera pudiste entender una parte, pero te atreviste a ser arrogante frente a mí. Solo puedo decir que estabas cortejando a la muerte. Lille miró a Lin Sisi y sonreía y hablaba al mismo tiempo. Tú, no seas precipitado. Mi maestro es un anciano, tú. En este momento, el coraje de Lin Sisi estaba completamente roto. No pensó en un resultado como este. ¿No debería haber sido tan fácil como girar la mano para que 3 líderes seccionales y su hermano mayor mataran a un discípulo como Lille? Lo sé. Lin Sisi no había terminado sus palabras cuando se escuchó un sonido de chasquido. Lille se torció el cráneo y Lin Sisi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Incluso si tu maestro fuera un emperador mortal, todavía lo mataría sin piedad. Lille arrojó la cabeza de Lin Sisi hacia un lado, luego se frotó ambas palmas de una manera despreocupada y tranquila, como si nada hubiera pasado. En este punto, las piernas del discípulo de clan Zhengye Peak se debilitaron. A sus ojos, Lille era un dios de la muerte que mató a 3 líderes seccionales y a un protector, además de matar a Lin Sisi de una sola vez, y, mientras lo hacía, su expresión no cambió ni una sola vez. Había que saberlo, matar a un líder seccional o a un protector exigía la pena de muerte en violación de las leyes sectoriales. Sin embargo, para Lille, este asunto aparentemente no tenía sentido. ¿Quieres que te saque personalmente del clan Zhengye Peak o no? Lille sonrió brillantemente al grupo de discípulos encargados de hacer cumplir la ley, su expresión era amistosa y adorable. Al ver el rostro amigable y lindo de Lille, las piernas de estos discípulos temblaron mucho. ¿Cómo era él simplemente un niño de 13 o 14 años? Lille era claramente un carnicero malvado. Lille no necesitó decir una segunda frase antes de que estos discípulos salieran inmediatamente del pico purificador de Jade.
Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 64, Fórmula de God of War, 2. Capítulo 64, Fórmula de God of War, 2. Incluso el líder seccional Zhou, que yacía en el suelo, encontró fuerza de una fuente desconocida y cayó del pico purificador de Jade. Primer hermano, deberías huir. Después de que el grupo encargado de hacer cumplir la ley, junto con el líder seccional Zhou, escaparon, el grupo Luo Fenghua también recuperó su ingenio e inmediatamente supo que esto sería un problema. Matar a líderes seccionales y a un protector, este asunto, independientemente de en qué secta sucediera, sería un gran crimen que se castigaría con la muerte. Escapa, ¿por qué tengo que escapar? Li Ye dijo con indiferencia. Su apariencia actual no parecía como si acabara de matar gente, era exactamente como si hubiera hecho algunas pequeñas cosas triviales. Pero acabas de matar al protector y su grupo. Luo Fenghua y su grupo sintieron miedo e inquietud ante un desastre. En ese momento, finalmente se dieron cuenta de cómo era una persona viciosa. El corazón de Luo Fenghua latía con fuerza, afortunadamente para él, ese día cuando desafió a su primer hermano, al primer hermano no le importó. De lo contrario, las consecuencias habrían sido inconcebibles. El primer hermano mató a protectores y líderes seccionales como si no fueran nada, para él matar solo a un discípulo, no fue gran cosa. Esto se llama defensa propia, no asesinato. Li Ye dijo sonriendo. Los discípulos de Clan Zhengye de repente se quedaron en silencio. Una calamidad estaba por llegar y el castigo era una muerte ineludible, sin embargo, el primer hermano seguía actuando como si nada hubiera pasado. En este punto, Li Ye miró a Tu Buyu y dijo. El puño de tu dios fue excelente. Un recuerdo inolvidable para Li Ye, con respecto a la fórmula God of War, apareció en su mente. Inesperadamente, Tu Buyu estaba practicando la fórmula God of War. Esto estaba fuera de las expectativas de Li Ye. Por supuesto que no, por supuesto que no. Comparado con las técnicas inmortales del primer hermano, mi habilidad es como la de un gusano insignificante. Tu Buyu mantuvo su amable y alegre sonrisa mientras respondía. El rostro de Li Xuan-Yan se puso serio. Hoy en día, la fórmula del dios de la guerra podría haber sido olvidada por la antigua secta del incienso de purificación, o tal vez nunca hayan oído hablar de ella, sin embargo, había oído hablar de una leyenda. En su juventud, el emperador inmortal Min Ren practicó la fórmula del dios de la guerra. Utilizó esta técnica durante toda su vida. Además, se rumoreaba que esta fórmula era un método antiguo de renombre del pasado, fue extremadamente desafiante al cielo. Por razones desconocidas, después de que el emperador inmortal Min Ren asumió la voluntad del cielo y se convirtió en un emperador inmortal, no transmitió esta fórmula. De todos los discípulos de Min Ren, ninguno ha practicado esta técnica. El emperador inmortal Min Ren incluso había transmitido sus técnicas secretas de la voluntad del cielo a sus discípulos y los había dejado en la secta, pero nunca eligió transmitir la fórmula del dios de la guerra. Este asunto dejó a todos perplejos. Respecto a la actitud ambigua de Tu Buyu, Li Ye solo sonrió y dijo. La fórmula God of War está bien, y la fórmula God Slaughtering también está bien, sin embargo, tu cultivación no es importante. Lo importante es que no te interpongas en mi camino. De lo contrario, muerte sin piedad. El primer hermano dijo demasiado. Tu Buyu dijo apresuradamente. El primer hermano es sabio y poderoso como un dios, tus talentos exceden el cielo. Este hermanito siempre ha querido ser tu trueno celestial y golpearé cuando tú me lo ordenes. Una palabra de mi hermano mayor y me lanzaré al fuego y fumaré sin dudarlo. Las palabras de Tu Buyu dejaron sin palabras a los discípulos de Clan Zhengye. Tu Buyu era claramente mucho mayor que Li Ye, incluso podría ser el abuelo de Li Ye, pero su habilidad para besar el trasero no tenía igual. Originalmente pensé que la habilidad de Nan Wai-Ren para besar el culo era incomparable, pero hoy, parece que Nan Wai-Ren ha encontrado su rival. Li Ye miró a Tu Buyu. En realidad, para él, si las palabras de Tu Buyu eran ciertas o no, no era importante. Al escuchar las palabras de Li Ye, Tu Buyu no se enojó y mantuvo su sonrisa amistosa, esto hizo que otros no pudieran predecir sus misteriosas intenciones. Traidor, acepta tu muerte. En este momento, un rugido furioso explotó en todo el pico purificador de Jade. Una mano gigantesca atravesó los cielos y se derrumbó. Parecía capaz de aplastar todo el pico purificador de Jade hasta convertirlo en polvo. Cao Xion había acudido corriendo al lugar después de enterarse de la muerte de su discípulo. Su furia ardiente se disparó y se apresuró al pico purificador de Jade para decapitar a Li Ye. Cao Xion era como un león furioso con un impulso imponente, y cada hebra de energía hacía que los demás fueran incapaces de siquiera respirar.
La enorme palma de Kaohsiung golpeó hacia abajo, llevando el poder de decenas de millones de Hun. Esta palma podría aplastar la totalidad del pico purificador de Jade. Después de todo, un héroe con nombre seguía siendo un héroe con nombre y, en este nivel, un pisotón haría que la gran tierra temblara 3 veces. Este era el señor de toda una región. Cuando la gigantesca mano de Kaohsiung cubrió todo el cielo, los discípulos de Clan Jet Peak perdieron su color, sus rostros se pusieron pálidos y no tenían ningún signo de sangre. Un héroe con nombre enojado podría hacer que la sangre fluyera a lo largo de 1000 millas. Una palma de un héroe con nombre fue suficiente para destruir montañas y ríos. Abierto. Al escuchar el rugido, Li Xuanyan, que estaba de pie junto a Li Ye, inmediatamente hizo su movimiento. En un instante, Li Xuanyan estaba inflexiblemente solitario, todo su cuerpo era como una flor de loto floreciente, con cada uno de sus pétalos cegadoramente translúcidos. Lo peor fue que los pétalos eran gigantes y suficientes para sostener los cielos. En el momento en que la flor de loto estuviera en plena floración, podría sostener los 9 cielos y las 10 tierras. Estallido. Li Xuanyan no hizo ningún movimiento visible, pero pudo desviar fácilmente la gigantesca palma de Kaohsiung. La palma ya no podía llegar al suelo. Li Xuanyan, con un físico de cristal puro nato, uno de los 24 físicos del emperador, ya había alcanzado su gran finalización después del cultivo. Actualmente practicaba uno de los 18 Zen Physiques que era el Pure Jade Physique con un poco de éxito. El Pure Crystal Physique, al alcanzar su gran finalización, podría ascender al Pure Jade Physique. Una vez que apareciera este físico, sería como un loto en plena floración. Utilizó una postura increíblemente poderosa para obstruir la palma de Kaohsiung. Princesa Li, esta es nuestra antigua secta del incienso de purificación castigando a un traidor, no intervengas. Sus discípulos fueron asesinados, ¿cómo podría Kaohsiung permanecer sin ira? Aunque Kaohsiung no se atrevió a volverse completamente contra Li Xuanyan, su discurso aún estaba lleno de confianza. Li Xuanyan todavía no había dicho una palabra. Su floreciente físico de loto bloqueó a Kaohsiung, había enrojecido su tez hasta el punto de temblar de ira. Como héroe nombrado, todavía no era rival para Li Xuanyan. No se podía culpar a Kaohsiung por ser débil, era solo que Li Xuanyan era demasiado fuerte. Entre la generación más joven, ella era reconocida, incluso en todo el mundo emperador mortal, todavía se la consideraría fuerte. La reputación de Nansen Timenger es naturalmente bien merecida. En ese momento, una voz fría habló. Dio un paso adelante y las constelaciones inmediatamente cambiaron de dirección. Su energía sanguínea envolvió inmediatamente todo el clan Jet Peak. Su presión de noble real era como una espada afilada que causaba dolor y molestias a los espectadores. Asesor invitado. Los discípulos de clan Jet Peak se asustaron cuando un discípulo gritó involuntariamente. Asesor invitado Don Zhenglong, el personaje número 1 de la antigua secta del incienso de purificación. Como un noble real experimentado, en el momento en que se adelantó, innumerables personas respiraron fríamente. En la antigua secta del incienso de purificación, un noble real era realmente imbatible. Eso sin mencionar que Don Zhenglong era un noble real experimentado, e incluso su título le fue otorgado por el emperador mortal. Era extremadamente difícil ver a través de él. Don Zhenglong caminó paso a paso, con el gran Dao gritando armoniosamente. Bajo sus pies había una gran formación de Dao entretejida, que llevaba el impulso de montañas y ríos, así como la energía espiritual del mundo ilimitado proveniente de la antigua secta del incienso de purificación. Esta combinación de poderes presionó a Li Xuanyan. Esta vasta energía era como el vasto océano ondulante y un toro de tierra que volcó su gigantesco cuerpo y causó que toda la antigua secta del incienso de purificación quedara atrapada en su impactante impulso. El elegante semblante de Li Xuanyan envió una frialdad sombría con sus delgados brazos moviéndose suavemente. Bajo una técnica de matanza de dragones, había bloqueado con éxito el avance de la formación de Don Zhenglong. Estallido. Bajo esta técnica, la fuerza fue directamente hacia el pico de Jade purificador, esto provocó que se formara un abismo en el suelo. Los ojos de Don Zhenglong no pudieron evitar volverse fríos. Después de un movimiento, se dio cuenta de que se había topado con un enemigo digno. Lo que lo asustaba por dentro era que Li Xuanyan era tan joven, pero ella era una aspirante a noble real. Esta aptitud era demasiado aterradora. Había que ser consciente de que la difícil era del Dao acababa de llegar a su fin no hace mucho, pero Li Xuanyan ya aspiraba a ser un noble real, este talento podría hacer temblar a otros. Hermano Don, ¿qué asunto vale la pena molestarte? En ese momento, un sonido profundo resonó con fuerza. Inmediatamente después, 5 personas bajaron del cielo. Este fue el primer anciano junto con los otros 4 ancianos. El primer anciano había llegado, y Don Zhenglong recuperó el paso y dijo lentamente. Hermano Heu,
tu traidor es feroz, solo estaba interesado en ayudar a tu secta. Kaoxion podría venir aquí, por lo que el primer anciano también habría recibido la noticia de un discípulo. Sabía que había sucedido un asunto importante, por lo que también trajo a los otros ancianos. En este punto, Li Xuanyan retiró la postura de su físico y la flor del loto desapareció. Kaoxion gritó severamente. Traidor, acepta tu muerte. Sus gritos terminaron y envió un golpe que tenía como objetivo decapitar a Li Ye. Con respecto al ataque de Kaoxion, Li Ye ni siquiera movió las cejas una vez. El primer anciano detuvo inmediatamente a Kaoxion y dijo gravemente. Hermanito Cao, no te apresures. Escuchemos lo que Li Ye tiene que decir. Hermano mayor, es un subordinado que ofendió a sus superiores, mató a líderes seccionales y asesinó a un protector. Estos son pecados de engañar al propio amo y destruir a sus antepasados, ¿qué más hay que decir? Este animal debe ser decapitado para poder limpiar la secta. Kaoxion gritó enojado. El primer anciano mantuvo su tono profundo y dijo. Hermano Cao, tenga o no razón, la secta tendrá una respuesta. Si había cometido un gran pecado, entonces ¿por qué sientes la necesidad de apresurarte y quitarle la vida? Espere hasta que esté disponible un veredicto, ejecutarlo entonces no sería demasiado tarde. Hermano Heu, esta persona es cruel. No solo es despiadado y de sangre fría, sino que también mató a los miembros de su propia secta. Además, conspiró con forasteros, traicionó a la secta y planeó provocar el caos. Si a esta persona se le permite vivir un día más, entonces traería un mayor riesgo para la antigua secta del incienso de purificación. Don Zhenglong, que estaba parado a un lado, ayudó a Kaoxion. Este asunto es de la antigua secta del incienso de purificación. Este no es momento para que un extraño señale con el dedo. El momento en que se avecinaba una tormenta, Li Ye, como personaje principal, actuaba tranquilamente sin ningún cuidado. Él continuó. El negocio de la antigua secta del incienso de purificación no depende de un extraño para decir su gran boca. Li Ye miró directamente a Don Zhenglong, claramente lo estaba provocando. Las palabras de Li Ye asustaron al grupo de Luo Fenghua. Primero, mató a los líderes seccionales y a un protector, y ahora estaba provocando a un consejero del noble real, esto era cortejar a la muerte. El grupo de Luo Fenghua se sorprendió y pensó, ¿no creía el primer hermano que el asunto ya era lo suficientemente grave? Incluso iba contra Don Zhenglong. Si soy un extraño, ¿qué pasa con la princesa Li parada a tu lado? En este momento, la mirada de Don Zhenglong exudaba un aura escalofriante que presionó a los demás y dijo fríamente. Junior, conspiras con un extraño, conspiras para causar caos, ¿y todavía tienes los nervios para hablar en grande? ¿De dónde salió esta vieja tortuga para quejarse frente a mi presencia? Li Ye estaba completamente cansado de la apariencia de Don Zhenglong y dijo. La antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos son parientes políticos, esto no es ningún secreto. La princesa Li todavía se considera parte de nuestra antigua secta del incienso de purificación. ¿Ahora qué? Nuestra relación con los suegros está causando que la secta Dios Celestial se sienta presionada, por lo que enviaron a un maldito anciano como tú para romper la relación de nuestras dos sectas. Por lo tanto, está claro que tú, esta vieja tortuga, despachaste a los traidores de nuestra secta y quisiste asesinarme, destruyendo nuestro pacto matrimonial. 1. La parte sobre el océano y el toro puede ser extraña, pero riman entre sí en bruto, en realidad, todo este párrafo constaba de casi 4 palabras, frases poéticas. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 65, causando nubes y lluvias al girar la mano, 1. Capítulo 65, causar nubes y lluvias al girar la mano, 1. Con respecto a la declaración de Li Ye, los ojos de Don Zhenglong se volvieron severos y gritó profundamente. Un montón de tonterías y basura, estás arrojando sangre sobre mi buen nombre. 1. Li Ye estaba tan imperturbable como podía ser, miró hacia el primer anciano y los otros 4 ancianos, y luego dijo. Ancianos, mis palabras son la verdad. Si nuestra antigua secta del incienso de purificación y la puerta del demonio de los 9 santos se convierten en parientes políticos, ¿quién sería el menos dispuesto a ver esto? Si uno quiere romper el pacto matrimonial, el método más directo y eficaz sería matarme con acusaciones falsas. ¿Qué es engañar al amo y matar al antepasado? ¿Qué es una falta de respeto hacia las personas mayores? Todas estas son acusaciones falsas. El verdadero objetivo es destruir el matrimonio de nuestras dos sectas. Estos pequeños planes para Li Ye, que había vivido durante incontables años, fueron simplemente insuficientes para alcanzar la cima. Si Don Zhenglong no viniera,
tendría que perder el aliento para justificar todo. Sin embargo, una vez que Don Senglon llegó, esto fue lo mismo que darle un objetivo vivo. Li Ye dijo tranquila y cómodamente. Ancianos, protectores, me temo que el que quiere traicionar a la antigua secta del incienso de purificación no soy yo. Es una persona completamente diferente. Hay una persona aquí que conspira con la secta Dios Celestial. Esa persona conspira tanto interna como externamente para herir y masacrar a los discípulos. En este punto, dado que era un asunto tan importante, los otros protectores se apresuraron hacia allí. Ahora, todo el escalón superior de la antigua secta del incienso de purificación estaba reunido en el pico de jade de purificación. Cao Xiong enrojeció de ira y gritó en voz alta. ¡Traidor! Escupir sangre sobre otros es un crimen imperdonable, uno que no puede ser redimido ni siquiera con 10.000 muertes. Quería cruzar hacia Li Ye, pero fue detenido por el Elder Heu. Cao Xiong gritó furiosamente. Hermano mayor, ¿podría ser que realmente quieras proteger a un traidor que mató a los miembros de su propia secta? En este momento, la expresión del primer anciano Heu Tiesou se volvió fría y dijo sin emoción. Hermanito, los ancianos y protectores de la secta están todos aquí. Con respecto a este asunto, bien o mal, blanco o negro, todos discutirán hasta llegar a una conclusión. ¿Por qué es necesario que el hermano pequeño se apresure tanto en este momento? El primer anciano no era tonto. Este asunto era extraño y aparentemente extraordinario. Don Senglon no se encargaría de este asunto. En este momento, la tez del primer anciano se agrió mucho. Sin embargo, en este momento, Li Ye interrumpió y dijo sin prisa. El Elder Cao tiene tanta prisa por matarme para silenciarme. El Elder Cao y este viejo don conspiraron juntos para hacer cosas malas. Planearon asesinarme y destruir el matrimonio entre las dos sectas. Respeto a todos nuestros mayores y protectores, buenos o malos, blancos o negros, confío en que los ojos de todos sean tan brillantes como la nieve, quién es leal y quién es traidor. Es fácil de distinguir después de una mirada. Animal, ya que estás arrojando sangre a otros, no puedes quedarte con vida. Don Senglon rugió ensordecedoramente y, en un abrir y cerrar de ojos, su energía sanguínea se elevó hacia el cielo, su presión de noble real fue desenfrenada, apuntando a Li Ye. Hermano Don, por favor tenga algo de autocontrol. En este momento, los ojos del primer anciano Heu Tiesou brillaron ferozmente con intención asesina. En este momento, el normalmente pacífico primer anciano se había convertido en una persona diferente. La presión del noble real de Don Senglon no había disminuido, sino que había aumentado, un sonido de bam bam resonó en el aire. La aterradora energía verdadera flotaba sobre su cabeza como el rugido inquebrantable de un dragón. Su presión de Raw Noble hizo que todos los protectores y ancianos perdieran sus colores. El primer anciano Heu Tiesou frunció el ceño con frialdad, su energía sanguínea surgió de inmediato, y el sonido de su sangre de longevidad se estrelló contra la orilla, como un gigantesco y atronador min antiguo. En el momento en que la energía de su sangre se disparó, se escuchó el grito de Kunpeng. En el palacio del destino del primer anciano, un Kunpeng saltó afuera. El Kunpeng cubrió el cielo y se enfrentó a la propia madre tierra. En este momento, el cuerpo del primer anciano tenía una presión continua y poderosa de Rao Nobo. Noble real, así es, el primer anciano Heu Tiesou era de hecho un noble real. Este asunto no solo sorprendió a los discípulos, sino que incluso sorprendió al grupo del Elder San. Cao Xiong entrecerró especialmente los ojos. En este momento, Heu Tiesou se estaba reuniendo con Don Senglon, cada paso estaba creando un mundo nuevo. El Kunpeng flotando en la cima de su cabeza aparentemente quería romper la tierra y aplastar el cielo. En presencia de la presión celestial de Kunpeng, todas las existencias eran sus devotos adoradores. No todos esperaban que el primer anciano Heu fuera un experto oculto. Todo el mundo había pensado que él era solo un héroe nombrado, un héroe con nombre máximo en el mejor de los casos. No creían que su verdadera fuerza fuera la de un noble real. En ese momento Don Senglon, como un noble real experimentado, inmediatamente cambió su expresión. Como ambos eran nobles reales, sintió una cierta sensación de amenaza porque el Elder Heu practicaba una ley de mérito del emperador. Además de esto, fue la ley de mérito del emperador más fuerte dejada por el emperador inmortal Min Ren, las 6 variantes de Kunpeng. Esta era la ley central de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación y era una gran amenaza para Don Senglon. Bien. El hermano Heu es muy reservado con su poder. Hace que otros lo malinterpreten. Hoy, parece que me he entrometido en los asuntos de otros, y mi amabilidad está siendo tratada como si tuviera 2 caras. Si este es el caso, entonces este don será el primero en despedirse. 2. Los ojos de Don Senglon se hundieron.
Después de hablar, se dio la vuelta y se fue. Don Senglon era un hombre inteligente. Sabía que la situación actual era desventajosa para él. Si permaneciera aquí por más tiempo, quedaría atrapado adentro. Era mejor dar un paso atrás. La expresión de Kaohsiung era difícil de ver al extremo. La fuerza oculta del primer anciano pudo repeler a Don Senglon. Esta situación de repente se volvió mucho peor para él. En este momento, Li Ye dijo casualmente. Parece que hay alguien que se sintió culpable y se escapó primero. Este repentino cambio dejó al grupo de Luo Fenghua estupefacto. ¿Cómo se llamaba bloquear las feroces olas? ¿Cómo se llamaba repeler a los enemigos poderosos con palabras? Finalmente lo experimentaron hoy. Básicamente, el primer hermano ya había esperado esto y, naturalmente, no tenía miedo de los oponentes poderosos. Kaohsiung gritó ferozmente. ¡Traidor! Engañas a tu maestro y matas a tus antepasados, pero todavía te atreves a decir palabras sin sentido y arrojar sangre a los demás. Hoy obtendré justicia para mis discípulos muertos. Li Ye observó a Kaohsiung y habló lentamente. ¿Anciano Cao, maestro del engaño y asesinato de ancestros? Nunca he hecho tal cosa. Si quieres incriminar a alguien, hay muchas maneras. Quizás el Elder Cao tiene miedo de que sus planes sean revelados, por lo que está tratando de silenciarme apresuradamente. Animal, con estas palabras tuyas, este gran asiento puede matarte inmediatamente. El Elder Cao dejó escapar un rugido ensordecedor y se dirigió hacia Li Ye para hacer un movimiento. Hermanito, calma tu mente, no te enfades. El primer anciano Heu Tiezhou dejó escapar un rugido. En este momento, Heu Tiezhou finalmente había desatado una tormenta y su presión de Rao Novo suprimió directamente a Kaohsiung. Bajo esta presión, Kaohsiung entrecerró los ojos y dijo agresivamente. Primer hermano, ¿realmente quieres proteger a este animal? Está matando a los miembros de su propia secta. Si este tipo de discípulo no es castigado, los corazones de otros discípulos se enfriarán. Seremos rechazados por los demás. De ahora en adelante, las reglas de nuestra antigua secta del incienso de purificación ya no se aplicarán. Li Ye soltó una carcajada y luego dijo. El Elder Cao había jurado que yo había matado a miembros de la secta. Por favor dime entonces, ¿cómo maté a los miembros de nuestra propia secta? Si no puedes, entonces usando tu posición como anciano para conspirar contra un discípulo, ¿cuál es tu plan y ambición? Li Ye en cambio devolvió un golpe. Los ancianos y protectores se miraron unos a otros. En realidad, todos sintieron que este asunto no era tan sencillo. La aparición de Don Senglon fue un indicio de que ese era el caso. Bien, bien, bien. Eres bueno para un animal con una lengua afilada. Kaohsiung sonrió fríamente y dijo. Incluso si pudieras hablar palabras floridas y parecidas a loto, eso no borra el hecho de que mataste a 3 líderes seccionales, masacraste al Protector y asesinaste a Seer. La evidencia es tan visible como las montañas. ¿Cómo es esto no matar a los miembros de la propia secta? Li Ye habló sin ningún signo de pánico o prisa. Solo se podría decir que los 3 líderes seccionales, el Protector y Lensi si se lo merecían, solo actuaba en defensa propia. Bien, bien, bien. Como puede ver, hermano Heu, todavía se atreve a objetar a la defensiva. La evidencia es como las montañas frente a nuestros ojos. El primer anciano Heu Tiezhou miró a Li Ye y dijo gravemente. ¿Qué pasó? ¿Por qué razones mataste a los 3 líderes seccionales, al Protector y al NCC? Li Ye dijo inocentemente. Querido anciano, solo estaba actuando en defensa propia. El Protector trajo al equipo policial y de repente aparecieron en Quanzhen Jet Peak. De repente quisieron atacarme, querían matar, así que solo pude defenderme. Sus razonamientos y los del Elder Cao eran los mismos. ¿Qué es engañar al amo y matar a los antepasados? ¿Qué es una falta de respeto? Esto debe ser una conspiración. Te tiras un pedo. Con la cara roja, Kaohsiung gritó. Según el informe de los discípulos de las fuerzas del orden, el líder seccional Zhou pidió ayuda, así que el Protector y el equipo de las fuerzas del orden fueron al pico purificador de Jade. Tú. Este animal con corazón de vil serpiente solo quiere causar caos. Después de haberte descubierto, quisiste matar y silenciar a todos. En ese momento, el líder seccional Zhou, que se escondía detrás de Kaohsiung, salió y dijo. Queridos ancianos y protectores, la verdad era realmente así. Li Ye quería conspirar contra mí. Entonces yo, pedí ayuda. El Protector Hu y el equipo de aplicación de la ley corrieron aquí para ayudar, pero no pensé que el corazón de esta persona fuera vil como una serpiente. Masacró al grupo del Protector Hu. Heu Tiezhou miró fijamente a Li Ye y preguntó gravemente. ¿Hubo un evento como este? En ese momento,
los ancianos y protectores no pudieron evitar mirarse entre sí. Li Ye, un discípulo ordinario, quería asesinar al líder seccional Zhou. Este asunto fue un poco irrazonable. Li Ye sonrió y lentamente explicó. Anciano, no sé de qué se trata esta conspiración. Incluso si se trata de una conspiración, ¿cómo pudo sobrevivir el líder seccional Zhou hasta ahora? Pude matar al protector Wu, si realmente quisiera asesinarlo, podría matarlo fácilmente como si no fuera nada. Le perdoné la única vida, todos los discípulos del clan Zheng Pig vieron con sus propios ojos. Solo le estaba enseñando una pequeña lección al líder seccional Zhou. No pensé que el líder seccional Zhou fuera una bolsa de pajitas hasta el punto de que incluso un discípulo de Yun Physique como yo fuera más fuerte que él. La habilidad del líder seccional Zhou no fue refinada, no puedes culparme a mí por este asunto. Cao Xion dijo gravemente. Tonterías, claramente eres un espía enviado por otra secta con cultivo oculto. Querías conspirar y causar caos. Fuiste descubierto por el líder seccional Zhou, así que querías matar y reprimir su voz. Li Ye dijo sonriendo. Anciano Cao, usted es el que arroja sangre a los demás. Pregúnteles a los discípulos de clan Zheng Pig, ¿cuál fue la razón detrás de que le diera una lección al líder seccional Zhou? Desde mi perspectiva, me temo que el líder seccional Zhou recibió instrucciones de otros y conspiró contra mí. Tengo las responsabilidades de la instrucción de Dao para clan Zheng Pig. Se podría decir que estaba nervioso por la inquietud. Para la instrucción de Dao, gasté mucha sangre y sudor, pero el líder seccional Zhou fue tajante en su acusación de que estaba enseñando las artes del diablo. Dijo que traje el diablo Dao a la antigua secta del incienso de purificación. Ya que insultó mi esfuerzo de sudor y sangre, mientras tenga una sola gota de sangre valiente en mí, ¿cómo podría soportar esto? Claramente trajiste las artes diabólicas a la antigua secta del incienso de purificación. Tenía miedo de que los discípulos sucumbieran al diablo Dao. Para salvarlos de tu envenenamiento, tuve que detenerlos. El líder seccional Zhou luchó con absoluta confianza. Li Ye se rió a carcajadas y dijo. Ya sea el diablo Dao o no, los corazones de todos saben la verdad. Una persona puede mentir, pero los 300 discípulos del pico purificador de Jade no pueden mentir todos. Ya sea que estuviera enseñando al diablo Dao o no, queridos ancianos y protectores, no duden en preguntarles un poco a los discípulos. Al escuchar las palabras de Li Ye, Heu Tiezhou examinó a los discípulos actualmente presentes. Llamó al azar a un discípulo y le preguntó. ¿El primer hermano les enseñó qué método? 1. Traducción más directa, uno que habla imprudentemente, otro que habla tontamente, sosteniendo sangre en la boca para escupirla a otra persona, 3 frases de 4 palabras. 2. Las palabras originales aquí de 2 caras eran el pulmón y el río de un burro, lo que significa que había ocultado malas intenciones / animales. Si encuentra algún error, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos y el capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 66, causando nubes y lluvias al girar la mano, 2. Capítulo 66, causar nubes y lluvias al girar la mano, 2. El discípulo dijo apresuradamente. Mi respeto al mayor, el primer hermano no me enseñó ningún método nuevo. El primer hermano simplemente estaba deduciendo los defectos en mi ley de mérito de la espiral de Jade y mi juego de espada de polilla voladora que estuvieron presentes durante mi inicio en la secta. Repite lo que dijo tu primer hermano sobre los métodos, así puedo escuchar un poco de lo que dijo. Este discípulo no se atrevió a ser irrespetuoso, rápidamente recitó las leyes de mérito que Li ya había revisado, así como las correcciones individuales en las técnicas del primer anciano. Habiendo escuchado las palabras de este discípulo, el primer anciano Heu Tiezhou no pudo evitar cambiar su expresión. En realidad, el primer anciano no fue el único que quedó asombrado, sino que los demás ancianos y protectores también lo estuvieron. El primer anciano no se atrevió a creer lo que habían dicho los discípulos. ¿Este es realmente el método que había dicho tu primer hermano? El discípulo respondió sinceramente. Mi respeto al mayor, este discípulo no se atreve a mentir, miles de verdades genuinas e innumerables. 1. Heu Tiezhou no podía creerlo. Después de recuperarse de su asombro, escogió algunos discípulos al azar entre los 300. Estos discípulos recitaron sus leyes de mérito y técnicas defectuosas. Esto causó que Heu Tiezhou y los ancianos, así como los protectores, se sorprendieran. El anciano Qian, uno de los 6 ancianos, dijo inconcebiblemente. ¿Cómo es esto una ley de mérito fundamental? Ah. Este es un principio rector del gran Dao completamente completo. El Elder Wu, que estaba sorprendido, también dijo. Me he cultivado durante más de 1000 años y he leído la ley del mérito del espíritu de Jade no menos de 100 veces,
pero nunca pensé que fuera posible entender esta ley del mérito de esta manera. Esta interpretación, me temo, es la verdad más profunda de la ley del mérito del espíritu de Jade, y esta es la verdadera esencia de este método. También apoyando a Liye, el Elder San dijo: si estos fueran el Dao del diablo de una secta malvada, entonces nuestras prácticas deben ser el Dao del diablo de la secta malvada real. Me temo que no hay nadie en este mundo que pueda crear una ley de mérito fundamental y hacerla tan misteriosa con un gran Dao tan imponente. Esta no era la primera vez que el Elder San experimentaba la magia de Liye, sin embargo, cuando escuchó estas interpretaciones, todavía quedó conmocionado. El anciano San apoyó a Liye más que cualquier otro anciano. Incluso más ancianos y protectores se quedaron sin palabras. Las interpretaciones de Liye de las leyes fundamentales del mérito fueron refinadas misteriosamente 10.000 veces de una manera que carecía de defectos. Se podría decir que los consejos de Liye sobre las técnicas defectuosas dieron en el blanco en todo momento. Se cultivaron durante cientos e incluso miles de años, pero todavía no podían interpretar las leyes del mérito a este nivel. Hoy, finalmente descubrieron que incluso las leyes de mérito fundamentales más básicas podían entenderse hasta esta etapa. Antes, pensaban que conocían lo esencial de las leyes del mérito, pero en realidad, lo que sabían era solo la piel y el pelaje de las leyes fundamentales del mérito. Un protector dijo emocionado: si hubiera podido entender la ley del mérito del espíritu de Jade a este nivel ese año, habría sido suficiente para toda mi vida. Heu Tiesou tardó un tiempo en recuperar sus pensamientos. Todos sabían que Liye tenía un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal, pero fue capaz de deducir interpretaciones tan finas. Nadie jamás creería esto. Incluso un genio con talentos tan altos como el cielo todavía no podría tener deducciones a este nivel. Era inalcanzable. Heu Tiesou miró emocionado a Liye y, dubitativo, preguntó: ¿estas son realmente tus experiencias de meditación? Liye sonrió y dijo: querido anciano, esto es solo una pequeña parte de mi entendimiento, esta es solo una pequeña experiencia y no puede considerarse profunda. Liye dijo esto y provocó que el primer anciano Ge Tiesou se ahogara repentinamente con sus palabras. Si esto era solo una pequeña parte de comprensión y un poco de experiencia, entonces la palabra genio no era suficiente para describirlo. Solo se le podría llamar engendro del demonio. 2. Hermano mayor, parece que se nos ha escapado un genio. La percepción de Liye es extremadamente aterradora. Hace algún tiempo, tuve un pequeño problema con mi cultivo y fue Liye quien me dio valiosos consejos. En este punto, el Elder San también reveló su asunto para apoyar a Liye. Los ancianos y protectores no pudieron evitar sorprenderse después de escuchar la historia del Elder San. Esto realmente fue insondable. El Elder Qian dijo con una expresión cambiada. Corría el rumor de que el físico, la rueda de la vida y el palacio del destino de una persona no eran el único criterio para medir el talento. No lo creí y lo consideré un montón de basura. Parece que hoy los antiguos sabios no me engañaron. 3. El Elder Wu de los 6 ancianos miró al líder seccional Zhou y, en ese momento, dijo: líder seccional Zhou, si este fuera el demonio Dao de una secta malvada, entonces no hay un camino correcto en este mundo. Si estabas confundido, no lo hagas hasta este extremo. Y el repentino cambio de la situación hizo que el líder seccional Zhou no pudiera reaccionar. Liye, en este punto, dijo con indistinción: me temo que esto no fue una confusión, sino un plan para deshacerse de mí. Para el líder seccional Zhou, lo que le ordené no era importante. Lo importante era eliminarme. Los ojos de Heu Tiesou se volvieron feroces, su presión suprimió inmediatamente al líder seccional Zhou, y dijo gravemente: líder seccional Zhou, ¿qué está pasando? La comprensión de Liye de las leyes fundamentales del mérito por sí sola era un tesoro extremadamente valioso para la decadente secta antigua del incienso de purificación y, en este momento, Heu Tiesou quería absolutamente proteger a Liye sin importar las circunstancias. Sabía que Liye era importante no solo por el pacto matrimonial, sino también por su profundo conocimiento. Yo. El líder seccional Zhou, en este momento, no podía decir ni media palabra y no pudo evitar mirar a Kaoxion. Kaoxion sabía que la situación no era buena, por lo que inmediatamente dijo: el líder seccional Zhou era tan tonto que ni siquiera podía ver a través de las profundas leyes del mérito. Esto es digno de castigo, pero el traidor sigue rebelándose contra el Dao. Mató a los 3 líderes seccionales, al protector Wu y a Xier. Esto es absolutamente imperdonable. Para Kaoxion, hoy fue el día en el que perdió su dinero y solo se enfermó. No solo no pudo matar a Liye, sino que sus 2 discípulos fueron asesinados. Especialmente Len Sisi, quien era el discípulo que heredaría su legado.
El asesinato de un discípulo tan valioso hizo que su corazón sangrara. 4. Li Ye replicó tranquilamente. Si realmente conspiré para traicionar, entonces este fue un crimen digno de 10.000 muertes. Desgraciadamente soy una víctima. Originalmente, era el líder seccional Zhou quien no podía distinguir el negro del blanco, y me acusó de traer al malvado demonio de la secta Daos a la antigua secta del incienso de purificación. Después de esto, fue el protector Wu quien de repente trajo un gran grupo de discípulos encargados de hacer cumplir la ley que querían unirse a la refriega y matarme. No me dieron oportunidad de defenderme, este fue definitivamente un plan malvado. Hubo demasiadas coincidencias en este asunto. ¿No es esto solo un intento de empujarme hacia mi desaparición? ¿Por qué estaban juntos el Elder Cao y el viejo Don? Ustedes dos fueron incluso más rápidos que los otros ancianos. Al igual que antes, ustedes dos no diferenciaban el negro del blanco y también querían matarme. ¿No es esto solo querer matarme antes de que pueda hablar? Anciano Cao, ¿no estás conspirando con la secta Dios Celestial, ah? Anciano Cao, traicionaste a la secta y conspiraste con forasteros. Este es un crimen capital, infame por toda la eternidad. Li Ye transmitió cuidadosamente, causando que los discípulos del pico purificador de Jade se congelaran. El primer hermano revirtió fácilmente la situación. Una planificación tan meticulosa y articulada era demasiado espantosa. La inteligencia del primer hermano era tan vasta como el mar. Li Xuanyan, como un extraño que observaba la situación, estaba aún más conmovido. Li Ye mató a los 3 líderes y al protector sin ninguna restricción, como si fuera solo un inconveniente menor. Actualmente, su explicación franca y segura revirtió fácilmente la situación. Esto era simplemente una palma que cubría las nubes en el cielo y un puño que calmaba las lluvias torrenciales. Además, de principio a fin, estuvo despreocupado. Este asunto para él era como desayunar, dejando a Li Xuanyan horrorizado. Li Xuanyan se dio cuenta de que Li Ye no era simplemente misterioso. Hoy, ella fue testigo de sus medios calculadores al tratar con los demás, estaba matando sin ver sangre. 5. Incluso a Tu Buyu, que estaba parado a un lado, sus ojos brillaron. Las acciones de Li Ye hoy, incluso después de vivir 1000 años, lo sorprendieron. En realidad, esta planificación trivial no fue esencialmente nada para Li Ye. Cuando conspiraba contra el mundo entero, ese fue un plan verdaderamente grandioso. Animal, tu muerte se acerca y todavía estás hablando. Cao Xian estaba temblando de ira. Este plan fue formulado por su propia mano, pero en este momento, Li ya había puesto a su rey en jaque mate. ¿Cómo no iba a tener las manos atadas? El primer anciano Heu Tiezhou dijo fríamente. Hermanito Cao, hay muchas dudas e incógnitas. Decir que Li Ye es un traidor en este momento es demasiado simplista. Lo que más no quería ver era que Cao Xian y Don Zhenglong estuvieran juntos, pero eso era obvio en este punto. Aparte de Heu Tiezhou, los otros ancianos y protectores también estaban predispuestos a favor de Li Ye, pero no tenían ninguna evidencia condenatoria, no pudieron decir mucho. El hermano mayor realmente no confiaría en este animal, ¿verdad? Cao Xian estaba vomitando sangre de ira. Todos sus planes fracasaron y sus 2 discípulos murieron en vano. Heu Tiezhou dijo fríamente. Al menos hay algunas sospechas dudosas sobre este asunto. Sin pruebas, no podía castigar a Cao Xian por conspirar con Don Zhenglong, pero este asunto lo dejó extremadamente insatisfecho. Cao Xian replicó severamente. Bien, entonces el protector Wu y los demás murieron sin motivo. En ese momento, desató otra carta oculta y habló con gravedad. Incluso si el líder seccional Zhou estuviera confundido, este animal que tiene intenciones ocultas es la dura verdad. Este animal robó en secreto las 6 variantes del Kunpeng. Robé las 6 variantes del Kunpeng. Los protectores y ancianos que estaban presentes se sorprendieron. La cara del primer Elder Heu Tiezhou se contrajo fuertemente y miró intensamente a Li Ye. Las 6 variantes de Kunpeng fueron la ley central de mérito del emperador de la antigua secta del incienso de purificación, y también fue la única ley de mérito del emperador que quedó atrás y que no estaba incompleta. Este asunto era de gran importancia y no podía descuidarse. Heu Tiezhou miró fijamente a Li Ye y preguntó con tono serio. ¿Es esta la verdad? Con respecto a las 6 variantes del Kunpeng, Heu Tiezhou no podía permitirse el lujo de no tener cuidado. Li Ye preguntó de una manera muy inocente. ¿Cuáles son las 6 variantes del Kunpeng? Anciano, no se deje engañar por él. El líder seccional Zhou encontró la oportunidad de empatar el tablero, por lo que exclamó en voz alta. Vi con mis propios ojos su uso de la transformación celestial para escapar de la formación de la espada de las 36 deidades celestiales del sobrino Len. Estas son miles de verdades genuinas e innumerables. Ancianos, ¿estáis hablando de esto?
En este punto, dentro del Palacio del Destino de Liye, saltó un Kunpeng. El Kunpeng era tan grande como un puño y extremadamente vibrante. En el momento en que saltó, runas mágicas flotantes e inestables siguieron suavemente el balanceo del Kunpeng hacia adelante y hacia atrás. La galaxia giró y llevó a los espectadores a otro universo. Cada transformación del Kunpeng fue profundamente abstrusa, e incluso los ancianos no pudieron entenderlas. 1. Idioma que significa absolutamente cierto desde muchos puntos de vista. 2. Demon Spawn tiene dos posibles significados. Se usa para describir un genio increíble o una persona extremadamente malvada / terrible. Me tomé la libertad de usar Spawn aquí porque tiene más sentido que hijo del demonio. 3. Un montón de basura aquí era en realidad pedo de perro silencioso, frase interesante. 4. Perdió dinero y solo contrajo una enfermedad, básicamente apuesta dinero, pero pierde tanto su dinero como algo adicional. Básicamente el plan va muy mal. 5. Matar sin ver sangre.